¿bien? A temperatura constante, justamente. Claramente, cuando yo tengo un valor de kappa, ¿sí? Que me lo voy a encontrar en el libro, me va a decir, bueno, este sistema dilata tanto o contrae tanto, ¿sí? Por cada pascal que ustedes cambien. Pero eso tal vez sirva o se mantenga aproximadamente constante en un rango de temperaturas, ¿sí? Pero capaz que a otra temperatura distinta ese valor kappa va cambiando, ¿ok? Es decir, la definición de que sea temperatura constante quiere decir que lo que ustedes están midiendo es el cambio de volumen con la presión sin estar modificando al mismo tiempo la temperatura. Pero no quiere decir esto que kappa no pueda estar cambiando como valor a otras temperaturas, ¿bien? Tal vez no sea constante. Depende del rango de temperaturas que yo esté cambiando, ¿sí? Puedo decir, bueno, kappa es constante, no le pasó nada, o no, kappa está cambiando, ¿sí? Lo mismo le pasa a delta. Bueno, si yo tengo las otras formas de expresar esta misma relación, pero cambiando como variable z a la presión o a la temperatura, me quedan estas dos expresiones acá, cada una de ellas con sus expresiones diferenciales. Algo muy importante que habíamos dicho en la clase pasada, extremadamente importante, y por eso también me tomo estos minutos, es que los cambios de diferencial que ustedes están viendo ahí marcados, ¿lo voy a entender? Este diferencial de P, este diferencial de T, este diferencial de B, ¿bien? Lo mismo acá. Son todos diferenciales, ¿sí? De funciones reales, de magnitudes termodinámicas, ¿sí? De mi sistema. Cambios de algo que es una propiedad de mi sistema. Y esos diferenciales se llaman diferenciales exactos, ¿bien? Si acá a esto ya lo generalizamos, y en lugar de ponerlo escrito para un sistema hidrostático, presión, volumen, temperatura, lo ponemos en forma genérica para cualquier sistema de 3 coordenadas en total, z, x, y, ¿sí? La estructura matemática de esa diferencial de z, donde z depende de los valores que tomen las dos coordenadas independientes, x, y, sea cuales sean, ¿sí? Va a tener esta misma forma. Los diferenciales de z, de x, de y son diferenciales exactos. ¿Bien? Lo que tienen entre paréntesis son derivadas parciales, ¿sí? ¿Ok? Y se simbolizan de una manera distinta, porque acá el cambio z respecto a x, ¿sí? No es un cociente de derivadas comunes, porque z depende de x, pero también depende de y. Lo que pasa es que yo acá estoy diciendo que y es constante, para que no me esté molestando. Recuerden eso que habíamos dicho en la clase pasada. Mi cabeza no puede estar analizando un cambio respecto a dos o más cosas al mismo tiempo. ¿Sí? La forma en la que mi mente trabaja, y realmente es muy eficiente en ese sentido, es tratar de compartimentalizar por partes, ¿no? Como hacíamos la otra vez. Si yo tengo que sumar 5 números, mi cabeza va a ir sumando uno con el segundo, el resultado con el tercero, y así sucesivamente. Y esta es la forma de organizarlo. Cada vez que yo haga eso, ¿sí? El cambio de una variable que depende de dos o más cosas, tengo que presentarlo como derivadas parciales. Ahora, volvamos a los diferenciales que tenemos acá. Z, de X, de Y, lo que antes eran presión, temperatura, volumen. Son exactos porque, matemáticamente son exactos porque cuando yo lo vaya a integrar, por ejemplo, integra el diferencial de X en una integral definida. ¿Qué quiere decir una integral definida? Que ustedes saben de dónde salen hasta dónde llegan. Esto a diferencia de las integrales indefinidas, que es no conocer los extremos de integración, y eso les queda el mismo resultado más una constante. ¿Bien? En termodinámica siempre vamos a saber de dónde salimos hasta dónde llegamos, porque necesariamente conocemos esos puntos de equilibrio de partida y de llegada. Así que siempre vamos a trabajar, o por lo general vamos a trabajar, con integrales definidas. Cuando yo haga la integral definida entre dos extremos de un diferencial exacto, ¿sí? Esto en matemática, ustedes se acordarán, es x evaluada, ¿sí? En el extremo superior menos x evaluada en el extremo inferior. O lo que podrían haber escrito x evaluada en xf y xy. ¿Bien? Lo que ustedes también conocen habitualmente como delta x. ¿Ok? Y esta es la gran diferencia, tal vez ahora, ojalá, sería realmente un agrado para mí escucharles a ustedes que esto lo tenían hiper claro ya de primer y segundo año.
Pero bueno, hace bastantes años que doy termodinámica y bueno, sé que lo que ven en cálculo diferencial y demás les queda, pero no lo entienden hasta que no lo empiezan a aplicar en materias de los años superiores. Pero para aquellos que nunca les quedó del todo claro, esta es la gran diferencia entre un, valga la redundancia, diferencial de algo y su delta. ¿Bien? El delta es simplemente un cambio, una variación entre un valor final y un valor inicial, pero es un cambio finito. Es como que yo diga, che, a ver, ¿cuál es el delta de temperatura cuando voy de 40 a 80 grados centígrados? Bueno, son 80 menos 40, son 40 grados delta T. ¿Bien? Pero un cambio diferencial yo no lo puedo pensar así, porque es un cambio, ¿sí?, a nivel infinitesimal, ¿sí?, a nivel matemático. Para que yo tenga un delta, necesariamente tuve que integrar el diferencial respectivo entre dos puntos. ¿Ok? Bien. Algo extremadamente importante que habíamos dicho es que, fíjense que cuando yo integro un diferencial exacto, solamente depende, ¿sí?, de la posición final y de la posición inicial. No me interesa, ¿sí?, ni siquiera saber si yo fui efectivamente de I a F, porque podría todavía no haber comunicado esos dos puntos. Si yo digo, tengo que ir de acá hasta acá, bueno, ¿cuál es el cambio? ¿A qué temperatura está este punto? ¿A qué temperatura está este punto? Bueno, la diferencia es el cambio de temperatura que voy a tener, no necesariamente que lo tuve, porque para haberlo tenido tuve que haber viajado de un punto a otro. Pero incluso puedo calcular un delta sin haber conectado nunca esos dos puntos, porque es el cambio de la propiedad entre esos dos puntos. ¿Bien? Ahora lo vamos a aclarar cuando empecemos a ver lo que nos toca esta clase, que es justamente trabajo. Bien. Yo sé que somos una banda, en este caso hoy somos 73 conmigo incluido, pero a pesar de ser muchísimos, no tengan vergüenza en pararme y hacerme una pregunta, ¿bien? En el aula esto es siempre mucho más fácil. Estoy seguro que en los 73 hay una porción que está todavía durmiendo, pero bueno, es un problema de ustedes. Habíamos visto estos dos teoremitas matemáticos, ¿sí? Y cómo entre los dos, más la definición de un diferencial total a partir de las derivadas parciales, podíamos convertir algo tan abstracto, ¿sí?, algo matemático, que no sabemos por dónde entrarle, cómo usarlo, en algo como lo que estaba acá abajo, que era una expresión súper aplicada, ¿sí?, que por ejemplo nos servía para calcular un cambio de presión de algo de lo que no dispongo yo, ecuación de estado, pero que sí puedo conocer, por ejemplo, el coeficiente de dilatación cúbica, porque voy a un libro, voy a ver qué material tengo y lo encuentro, lo mismo con capa, y entonces puedo, por ejemplo, conocer el cambio de presión de un sistema en función de cambio de temperatura y de volumen, si lo tuviese. ¿Bien? Bueno, esto era un ejemplo para mostrarles que a veces lo que es matemático y termina siendo, o aparentemente termina siendo medio descolgado de la realidad, de pronto se convierte en dos pasos tontos en algo que me permite resolver cosas súper aplicadas, ¿bien? Con datos, calcular algo, un cambio de presión, un cambio de temperatura, ¿sí?, por haber molestado con otras dos variables. Bien, esto después lo podemos retomar, pero bueno, justamente para no tener siempre el objeto puesto en un gas, que es un sistema hidrostático, y parece que todo el universo se termina ahí, habíamos mencionado, che, bueno, recuerden que tenemos otros sistemas termodinámicos que también podemos usar de ejemplos sencillos, con 3 coordenadas en total, 2 independientes, una que dependa de esas dos, tanto como un alambre estirado, una barra de hormigón, un cable tensor en el puente Rosario Victoria, que es un sistema básicamente unidireccional, una lámina superficial, ¿sí?, una pila, una celda electroquímica, ¿no?, un dieléctrico en un capacitor, etcétera, etcétera. Son todos sistemas que podríamos analizar de la misma forma. Bien, bueno, y acá llegamos a trabajo y tenemos que comenzar. Lo primero sobre el trabajo es comentarles, de trabajo no habíamos dicho nada, ¿no? No, profe. Bien, fantástico. Lo primero es tratar de rescatar de la física 1 la definición de trabajo. ¿Bien? ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque justamente vamos a ir de a poquito aproximándonos entre esta clase y la clase que viene
a la formulación del primer principio de la termodinámica. Entonces, a diferencia de muchos libros, incluso de muchos libros modernos, como los que yo di en las referencias, y los podrán buscar, nosotros no vamos directamente a vomitar, a escribir acá en la pantalla el primer principio. Vamos a tratar de ir descubriéndolo de a poco, un poco en la misma sintonía que hace Szymanski y Sears y toda esa escuela occidental de profesores de termodinámica, que a mí me agrada y por eso básicamente también sigo por ese camino. Entonces, volviendo a la física 1, si ustedes recuerdan la definición del trabajo, el trabajo es un escalar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un escalar? Es una magnitud que solamente necesita de un módulo, un signo y una unidad, pero que no es un vector. ¿Sí? No necesita una dirección y además un sentido, para qué lado apunta. Pero pese a que el trabajo es un escalar, de hecho es energía, y sus unidades van a estar dadas en joules, por ejemplo, u otra equivalente, pese a ser un escalar, ¿sí? Es el resultado de multiplicar dos vectores. Y recuerden ustedes, ¿sí? Del álgebra, que ustedes cuando tienen dos vectores los pueden multiplicar de dos maneras distintas, como producto escalar, o llamado producto punto, ¿sí? O el producto vectorial, ¿sí? Cuando dibujaban el tipo sombrerito, el triangulito. ¿Bien? La diferencia entre ambos productos es radicalmente distinta. ¿Sí? El producto escalar de dos vectores me da como resultado un escalar, ejemplo trabajo, lo que tenemos en pantalla. El producto vectorial de dos vectores, ¿sí? Me da como resultado un pseudo vector. ¿Sí? Voy a gastar 2 minutos para este último ejemplo para que ustedes lo recuerden. ¿Cuándo ustedes se toparon o aprendieron cómo hacer un producto vectorial en física? Cuando estaban analizando el momento angular L, ¿sí? O el torque. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, el torque resultaba de multiplicar vectorialmente la fuerza aplicada, ¿sí? Por el radio de giro, el radio de rotación. Si yo agarro una puerta, ¿sí? Imagínense, van ahora a la puerta de la habitación en la que están y agarran el picaporte. Se paran a la misma altura del picaporte o la agarran del marco y tiran para ustedes para abrirla. La fuerza aplicada es la que podríamos dibujar en nuestro brazo, ¿sí? Una flecha aplicada en la puerta, en realidad es ejercida por nuestro brazo, pero se dibuja en la puerta, ¿sí? En el borde de la puerta, en el picaporte, apuntando, ¿sí? En la dirección de su brazo, que es justamente la fuerza que ustedes le están haciendo a la puerta. El radio, ¿sí? Es la distancia de su mano hasta la línea de las bisagras en el marco de la puerta. ¿Bien? El torque, ¿sí? Recuerden ustedes que es como el equivalente de las fuerzas, pero no en traslación, sino en rotación. El torque va a ser el responsable del giro, de la apertura o cierre de la puerta. Si yo hiciese la misma fuerza, pero no en el picaporte, sino en la misma línea de las bisagras, claramente no voy a poder abrir la puerta, pues estoy empujando o tirando, ¿sí? Donde está, ¿sí? Anclada la puerta. Entonces no tengo radio de giro. Entonces, si bien puedo hacer una fuerza y ponerme como un loco y empujar, voy a dar cuenta que no voy a hacer una apertura o un cierre de la puerta. Porque para lograr eso no solo tengo que aplicar una fuerza, tengo que aplicar un radio de giro. ¿Bien? Mientras más largo sea el radio de giro, mientras más grande, más efecto de torque voy a tener. Si yo aplico la misma fuerza en lugar de en el picaporte, en el medio de la puerta, me voy a dar cuenta que me cuesta más abrirla o cerrarla. ¿Bien? Son ejercicios cotidianos que cualquiera de ustedes podría hacer. Entonces, ese torque surge del producto vectorial entre ambos vectores, la fuerza y el radio. ¿Bien? Y el resultado es justamente para calcularlos, el producto de los dos módulos por el seno del ángulo que forman. ¿Bien? Y esa es otra. Si yo en lugar de tirar perpendicularmente al picaporte, tiro, ¿sí? Agarro de los dos lados del picaporte y tiro, es decir, en la misma dirección de la puerta, tampoco voy a mover la puerta, porque mi fuerza está aplicada en la misma línea que el radio giro. No sé si se entendió este último ejemplo, pero es medio difícil explicarlo por Zoom. Pero es como que agarran las dos manijas del picaporte, de un lado de la puerta, y tiran para atrás. ¿Sí? Están tirando del marco, de la bisagra, pero claramente no van a abrir y cerrar la puerta.
¿Por qué? Porque toda su fuerza, que puede ser una locura, ¿sí? Una cosa delirante, está aplicada en la misma dirección que el radio de giro, y como el torque es el producto de los dos módulos por el seno del ángulo que forman los dos vectores, como los dos vectores están en la misma dirección, el seno de cero es justamente cero y no hay torque. Entonces, tirar de la puerta en ese sentido tampoco tiene sentido. Goyete, la máxima eficiencia del torque es cuando yo tengo un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque es el producto de mi fuerza, el producto del radio de giro, por el seno 90 de pi sobre 2, que me da 1. ¿Bien? ¿Por qué es un pseudo vector el resultado y no un escalar? Porque el torque lo voy a dibujar en el eje de la bisagra, ¿sí? Y va a ser un pseudo vector que apunta hacia arriba o hacia abajo según la regla de la mano derecha. ¿Bien? Y se llama pseudo vector porque al no estar en el plano de la fuerza y del radio, sino en un plano ortogonal, se le llama que es un pseudo vector. Bien, dicho esto, chau con producto vectorial, eso era para que simplemente se acordasen. Volvamos al producto escalar. Cuando yo multiplico escalarmente dos vectores como la fuerza y el desplazamiento para obtener el trabajo, bien, el resultado es un escalar. El trabajo es energía, ¿sí? En joules, por ejemplo. Y necesita solamente un módulo, un valor numérico que incluye qué signo tiene. Si es negativo o positivo, con qué valor. ¿Bien? Pero no necesita un punto de aplicación, una dirección y un sentido para poder ser cuantificado. ¿Bien? Como si necesita una fuerza, un desplazamiento, una velocidad, que son todos vectores. Ahora, ¿cómo calculo yo este trabajo, que es el producto escalar de la fuerza y el desplazamiento? Bien, es el producto de ambos módulos, fuerza y desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman entre ellos. ¿Bien? Y esto es muy importante porque el coseno del ángulo me va a estar diciendo, ¿sí?, que la componente de la fuerza que va a estar haciendo trabajo es aquella parte de la fuerza que esté en la misma dirección que el desplazamiento. ¿Bien? Bánqueme un cachito, voy a buscar algo. Bien, no sé si van a ver por la pantalla, yo creo que sí. A ver, ahí lo están viendo. Estos son unos imanes que yo tengo acá para jugar, ¿sí? Olvídense que son imanes. Si yo quiero tirar este gusano de imanes, ¿sí?, voy a aplicar una fuerza y voy a tirar para allá. ¿Bien? Cuando termine, desde el punto que salió al punto que llegué, yo voy a haber hecho un trabajo. ¿Sí? ¿Cuánto vale ese trabajo? Bueno, es el producto de la fuerza que yo hice con mi mano, que la dibujé, ¿sí?, en este sistema, por el desplazamiento que tuvo, tantos centímetros. ¿Bien? De nuevo, yo estoy acá, ¿sí? Este, si quieren, tomemos como punto de partida. Bueno, podemos tomar este. Tomo esto como punto de partida y corro justamente toda una línea. Cuando termino, puedo calcular el trabajo que realicé. ¿Que realicé desde dónde? Desde que salí, desde donde comenzó mi ejercicio, hasta donde lo terminé, que es en este momento. ¿Bien? ¿Cuánto trabajo se realizó? No importa el signo por ahora. El producto de mi fuerza, de la fuerza que yo le ejercí al sistema, por la cantidad de desplazamiento que yo le generé. Ambos son vectores. Eso no me lo tengo que olvidar nunca. Pero para calcularlo tengo que multiplicar los dos módulos, el módulo de mi fuerza, el módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Si yo la fuerza la hice horizontal, tirando en la misma línea que la mesa, está claro que mi fuerza tiene una dirección horizontal y el desplazamiento también fue horizontal, fue sobre la superficie de la mesa. Así que el ángulo que forman entre ambos vectores es 0 y el coseno de 0 es 1. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? Que simplemente el trabajo habrá sido entonces la fuerza por la cantidad de centímetros que yo desplacé. En términos de las unidades de trabajo, las fuerzas vienen dadas en sistema internacional en Newton, ¿bien? Los desplazamientos, ¿sí?, longitudes en metros, y el Newton multiplicado por el metro son justamente unidades de energía, joules. ¿Ok? Después podemos hablar de los equivalentes en otros sistemas de medida, ¿bien? Pero quedémonos ahora con eso. Este es el caso más simple, que es cuando la fuerza y el desplazamiento están en la misma dirección. Coseno de 0, 1. ¿Bien?
Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo en lugar de tirar así, hubiese tirado con digamos que la misma fuerza que yo aplicaba, la aplicaba con algún ángulo de inclinación, ¿sí? Con algo oblicuo. Entonces, yo estoy tirando un poco para arriba, hago fuerza para arriba, no lo llego a levantar al sistema porque no venzo el peso, pero mientras tiro para arriba, voy moviendo. Entonces, cuando termina mi ejercicio, yo puedo haber, ¿sí?, movido los mismos centímetros que antes, ¿sí? Pero ¿cuál va a ser mi trabajo ahora? Va a ser el desplazamiento por la fuerza, por el coseno del ángulo que formaban entre ambos vectores. Y yo estoy tirando para allá, con un ángulo, qué sé yo, imagínense, de 45 grados. ¿Sí? Entonces, cuando, por ejemplo, agrupe F, y lo pueden ver ahora en la pantalla, a ver, vuelvan a la pantalla. Si yo agrupo, por ejemplo, F con coseno de alfa o coseno de phi, justamente, y esto se lo acordarán de planos inclinados en física, cuando hago F, que es la dirección de la fuerza que yo estoy aplicando con este ángulo, por el coseno del ángulo, lo que estoy obteniendo es la componente de la fuerza en el eje X, la componente horizontal. Dicho esto, creo que debería quedarles claro que la fuerza o la componente de la fuerza que efectivamente hace trabajo es aquella en la dirección del desplazamiento. ¿Bien? ¿Qué pasa con la componente vertical de esta fuerza? ¿Sí? Con lo que sería F en I, que sería F por el seno del ángulo. Bueno, esa fuerza vertical no es que no exista. Bien, FI existe, pero como no hay desplazamiento en el eje vertical, porque yo no estoy subiendo y bajando, ¿sí?, a los imanes, yo simplemente estoy tirando para allá. Así que la parte en I existe, está apuntando para arriba, pero al no tener desplazamiento vertical, no hay trabajo. Bien, si yo quisiese calcular el trabajo de esa componente en I, voy a dar cuenta que si el desplazamiento es horizontal, están a 90 grados. Entonces, esa fuerza en I por un coseno de 90 grados es 0. ¿Bien? Por eso no hace trabajo. Para que la fuerza en I haga trabajo, yo tengo que tener un movimiento en el eje I. ¿Ok? Bien. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Bárbaro. Como en termodinámica, hasta ahora se habrán dado cuenta que trabajamos más con sistemas hidrostáticos, modelos, como un gas dentro de un recipiente, un líquido, un sólido, que con alambres estirados, con pilitas con tiras de imanes o con lo que fuese. Así que nuestros sistemas, por lo general, son volumétricos. ¿Bien? Entonces, imagínense que tienen un gas que se infla en un globo o que se desinfla y ustedes quieren calcular el trabajo realizado desde un volumen inicial a un volumen final. Si ustedes apelan a la definición física del trabajo, que es fuerza por desplazamiento, bien, incluido el coseno del ángulo, es muy complicado en un sistema volumétrico, ¿sí?, entender cuál es la fuerza aplicada, bien, porque tienen todo un volumen, no es simplemente tirar de dos extremos como en un resorte o en un alambre, y cuál es el desplazamiento. Pero sí es mucho más fácil, en lugar de tener que estar midiendo fuerzas, medir presiones, bien, porque en un sistema volumétrico es mucho más representativo la presión, que termina siendo fuerza por unidad de área. ¿Bien? Entonces, si ustedes tienen el área de ese sistema, pueden convertir lo que era la definición de fuerza por desplazamiento en presión por área por desplazamiento, que es lo que tienen ahí en la igualdad del otro lado. Cuando agrupamos el área de nuestro sistema por el desplazamiento, de pronto es eso, no es ni más ni menos que el cambio de volumen de nuestro sistema. Entonces convertimos algo que era válido perfectamente y sencillo aplicado a un sistema unidireccional, a estirar un alambre, un resorte, comprimirlo, bien, lo que fuese, a convertirlo en algo muy útil para trabajar con sistemas que son volúmenes, que son cuerpos, donde todo el sistema va a cambiar su volumen o va a contraerse. Y lo puedo reescribir simplemente en términos de presiones y cambios de volumen. ¿Bien? Así que el trabajo es eso, es presión por delta V. A nivel diferencial,
el trabajo, y ahora lo vamos a ver bien, es presión diferencial de B. Así que cada vez que yo quiera obtener esto, W, voy a tener que integrar acá. ¿Bien? Ahora vamos a discutir un poco sobre esta expresión a nivel diferencial y la cuestión de un signo que puede o no aparecer acá en distintos libros. Pero antes, vamos a definir esto que está acá. Los procesos cuasiestáticos. Ya habíamos hablado en alguna que otra clase, ¿sí?, anterior sobre este tema. Y habíamos dicho que nosotros en termodinámica, como en cualquier termodinámica de cualquier ingeniería, ¿sí?, una termodinámica clásica, que se basa en un criterio macroscópico del continuo, etcétera, 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 requiere, ¿sí?, que los sistemas estén en estados de equilibrio para poder analizarlos. ¿Bien? No solo el punto de partida y el punto de llegada, que para nosotros eso es como la Biblia, siempre salimos de un estado de equilibrio y llegamos a un estado de equilibrio, sino que además la termodinámica, si ustedes quieren estudiar el proceso mientras iban viajando de un punto a otro, para calcular el trabajo, para calcular los calores, ¿sí?, van a requerir que el sistema viaje del punto I al punto F en condiciones de equilibrio. ¿Bien? No sé si con ustedes habíamos puesto este ejemplo, pero es como si se hubiesen comprado una cámara de filmar, como si el celular de ustedes, en lugar de filmar en el visible y guardar un video, qué sé yo, como el que ustedes conocen, pudiera ser una cámara especial que lo que hiciese fuera registrar las propiedades termodinámicas de nuestro sistema. Por ejemplo, en un caso hidrostático de un gas en un recipiente, ustedes se enfocan con la cámara y mide la presión, el volumen, calcula la temperatura, si tiene ecuación de estado, y si no, la mide también con un termómetro. ¿Bien? La cámara es tal, como está construida, que solamente es capaz de medir bien y sacar fotos nítidas de volumen, presión y temperatura cuando el sistema está en un estado de equilibrio. Si el punto inicial al que yo le saco una foto, o cuando empiezo a filmar, saco una foto, veo una foto linda, una foto nítida, donde, calculó bien el volumen, calculó bien la presión, midió bien la temperatura y la compara además con la temperatura calculada, por ejemplo, con la ecuación de estado si la tuviese. Y todo está perfecto, quiere decir que la cámara funciona bien. Es capaz de registrar y entender al sistema. ¿Bien? Entonces, si yo viajo a un estado final y cuando el sistema llega al punto F de nuevo, es un punto de equilibrio, la cámara en el punto final va a sacar de nuevo una linda foto. Va a decir, el volumen cambió tanto, ahora es BF, la presión ahora es una presión final, la temperatura es una T final, y además aplica la ecuación de estado nuevo y todo sigue andando bien. Si ambos puntos extremos, después de un proceso, son puntos de equilibrio, no es la panacea, pero tienen muchas herramientas matemáticas para aplicar entre un punto y otro. Porque hay cosas que no dependen, ¿sí?, de la trayectoria o ni siquiera se han conectado los dos puntos. Por ejemplo, ¿cuál es el cambio de temperatura entre el punto I y el punto F? Delta T. TF menos TI. ¿Bien? ¿Cuál es el cambio de volumen entre el punto F y el punto I? BF menos BI, delta B. Y delta P para la presión. Esto después lo vamos a analizar en particular. Pero hay cosas que si ustedes las quieren calcular, van a requerir tener información de cómo fueron de un punto a otro. ¿Bien? ¿Estamos? Para que en termodinámica podamos comenzar a trabajar esto, ¿sí?, necesitamos que el sistema, cuando vaya de un punto a otro, pase siempre por condiciones de equilibrio termodinámico. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un gas y lo voy a expandir 2 litros, pero le doy como un animal y lo expando violentamente, ¿sí?, lo que voy a estar generando ahí adentro durante ese proceso, ¿sí?, van a ser perturbaciones mecánicas, aceleraciones, turbulencia y demás, que van a generar gradientes de presión por todos lados, que a su vez me podrían afectar el equilibrio térmico y generarme gradientes de temperatura por todos lados. ¿Bien? Que a su vez, si fuese una sustancia media reactiva, podrían generar un despiole químico. Entonces, el haber hecho un movimiento violento, una expansión fuera del equilibrio, me generó una serie de perturbaciones, ¿sí?, muy importantes. Tal vez el punto inicial era de equilibrio, ¿sí? Tal vez el punto final al cual yo llego sea de equilibrio, sobre todo si espero un cachito a que se calmen las aguas, ¿bien? Pero todo el volumen que yo generé en el proceso no fue de equilibrio, claramente.
Si yo quisiese usar la ecuación de estado en algún punto intermedio, no sé qué presión poner, no sé qué temperatura usar, porque es un bolonqui, un caos total el interior de mi sistema. Si usamos nuestra cámara y la ponemos en modo filmadora, grabando un video, ¿sí? Que tome 30 frames, 30, 60 cuadros por segundo, ¿qué quiere decir? Que yo puedo hacer pausa en cualquier punto intermedio de ese video. Me voy a dar cuenta que cuando lo pare voy a ver una foto borrosa. La cámara no es que sea una porquería, sino que durante el video, lo que iba registrando como fotos, ¿sí? Cada cuadro, al sistema estar pasando por estados de desequilibrio, ¿sí? Estados desordenados, la cámara le era imposible interpretar o calcular o relevar cuál es la presión, cuál es el volumen, cuál es la temperatura, y mucho menos meter esa información, por ejemplo, en una ecuación de estado. ¿Bien? Porque no funciona en estados de desequilibrio. La cámara necesita poder entender en qué situación está el sistema en ese momento. Si el sistema es un sistema heterogéneo que tiene múltiples temperaturas, múltiples presiones y demás, la cámara se confunde y dice, bueno, pero decime vos qué querés que haga, porque esto es un bolonqui total. ¿Bien? Este ejemplo de la cámara, sí, es anecdótico. Nosotros vamos a necesitar que el sistema pase por estados de equilibrio para poder calcular aquellas cosas que van a depender de ese proceso. ¿Bien? Eso se llama proceso cuasi-estático. Y por eso se pone la palabra cuasi adelante, porque si yo pusiese proceso y estático, chocan, pues son dos palabras que casi serían antónimos. Proceso implica cambio, estático implica no cambio. Entonces, ambas palabras en una misma oración, ¿sí? Es de alguien que está pirado. Pero cuando ponemos proceso cuasi estático, estamos tratando de transmitir esta idea, que voy a tener un cambio, pero ese cambio siempre va a estar muy cercano a la estaticidad. Y van a ser cambios tan chiquititos, tan sutiles, que el sistema va a estar siempre en una condición de cuasi equilibrio con el punto inmediatamente anterior. Dicho esto, si yo, por ejemplo, quiero hacer un proceso cuasi estático de expansión, lo vamos a ver ahora, lo voy a hacer lo suficientemente lento, ¿bien? O en forma sutil o en forma cuidada, para que la presión vaya siempre cambiando en forma homogénea. Que yo no tenga un bolonqui terrible dentro de mi sistema. Si yo quiero calentar un vaso con agua desde 20 grados hasta 60 grados, tengo que calentar 40 grados, ¿bien? No es un cambio pequeño de temperatura, no es un cambio diferencial. Tengo que calentar esos 40 grados. Ahora, yo lo puedo hacer como un animal, poniendo el vaso con agua a 20 grados centígrados directamente arriba de una plancha calefactora que ya estaba seteada y ya estaba a 60 grados centígrados y lograr ese choque térmico. ¿Bien? Claramente ese no es un proceso cuasi estático, porque mi sistema apenas entra en contacto con la temperatura 60 grados, él está a 20 grados centígrados. Entonces, el bolonqui, el desorden térmico que yo voy a generar dentro del sistema, no va a permitirme a mí decir que eso es un sistema que va pasando por estados de cuasi equilibrio. ¿Bien? Vamos a hablar de esto muchísimo tiempo, pero espero que les haya quedado clara la idea. Si yo quisiese calentar esos 20 grados, ese agua desde 20 grados hasta 60, esos 40 grados, lo que hubiese hecho es calentarla muy despacito, ¿sí? Por ejemplo, primero 1 grado, ¿sí? Entonces, lo único que generé no es un delta de temperatura de 40 grados, es un delta de 1 grado. Cuando se acomodó el sistema, calenté de 22 a 23, de 23 a 24, y así sucesivamente. Y capaz que estoy mucho tiempo en hacer eso. ¿Bien? Dependerá también de cuál es el volumen de agua que estoy calentando, cómo la estoy calentando. ¿Bien? Pero incluso tuviese que calentar 5 metros cúbicos de agua, una pileta de natación, ¿sí? 60 grados o 40 grados, a partir de una resistencia chiquitita como la de mi dedo, yo podría hacerlo, ¿bien? Tomándome el tiempo que se me antoje. Por ejemplo, estar 5 años o 5 siglos calentando ese volumen infernal de agua. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en termodinámica, creo que yo esto ya lo dije, nadie nos va a correr con el tiempo, con el reloj. ¿Sí? El efecto del tiempo lo vamos a estudiar o lo van a estudiar ustedes después en otras materias que van a prestar la atención a la velocidad de los procesos. Mecánica de los fluidos, cinéticas, ¿sí? Físico-química, máquinas térmicas. ¿Sí? Ahí el tema del tiempo pasa a ser interesante. No interesante, no porque no lo sea. Pasa a ser importante. Nosotros en termodinámica podemos estar, para definir un proceso cuasi estático, que termina siendo una especie de idealización,
tomarnos el tiempo que nos haga falta. ¿Bien? Ahora, dicho esto, está claro que yo en el laboratorio me puedo acercar muchísimo a un proceso cuasi estático, dependiendo también de mi sistema. Si yo lo que quiero calentar es una moneda, a ver, acá tengo una moneda. Miren, es más, esta moneda es €1, así que vale un toco de guita. Si yo quiero calentar una moneda que tiene milímetro y chirolita de espesor, ¿sí? ¿Y cuánto tendrá de diámetro? No sé, casi 2 centímetros menos. Si yo quiero calentar una moneda que es metálica y la quiero calentar de temperatura ambiente como está ahora hasta, no sé, 20 grados, le subimos 20 grados más, de 20 a 40, y la quiero calentar tratando que sea cuasi estático, lo que voy a hacer, la voy a rodear, la voy a llenar de termocuplas para medir temperaturas en distintos puntos. Y lo que yo quiero es cambiar la temperatura de 20 a 40, pero que la temperatura vaya pareja en todos los puntos registrados por esas termocuplas. Entonces, la moneda como sistema me ayuda muchísimo en eso. ¿Por qué? Porque primero, es un sistema pequeño. ¿Sí? Segundo, es sólido. Tercero, además de ser sólido, el material que lo compone es metálico, además conduce muy bien el calor. ¿Estamos? Todo eso va en mi favor de lograr calentar esos 20 grados centígrados de manera cuasi estática. Incluso yo lo calentase por apoyarlo en una planchita calefactora que podría ser mi mano, ¿bien? Por más que el calor yo se lo dé a la moneda desde abajo, si se lo doy lentamente, podría ni percibir cambios de temperatura entre las distintas termocuplas. Pero si además soy un histérico, podríamos hacer un sándwich y calentarlo no solamente desde abajo, sino también desde arriba. Y entonces ahora mi preocupación sería el calor que fluye, ¿sí? Desde la parte de abajo y desde la parte de arriba en forma equivalentes hacia el centro. Es decir, tengo que tratar de calentar un espesor de 1 milímetro y chirolitas en forma pareja, de un volumen que es pequeño, de una sustancia que es metálica, que tiene una conductividad térmica muy elevada. Es decir, realmente es algo que en el laboratorio podríamos acceder o acercarnos mucho. Incluso lo podemos calentar a una velocidad de 1 milésima por hora, delirando ya. ¿Bien? Ahora, si yo lo que quiero calentar o enfriar es, no sé si lo dije en algún momento, el volumen de aire de mi habitación, que tiene, qué sé yo, la habitación esta tiene 8 metros cúbicos, a ver, 8 por 10, ahí ya tenemos 80 metros cuadrados, tiene 24 metros cúbicos de aire. Si yo quiero calentar toda esta habitación de forma cuasi estática, 20 grados centígrados de nuevo, para no cambiar el ejemplo, y claramente estoy en un problema, sobre todo si la estoy calentando desde los bordes, o desde la estufa que me compré acá, el calefactor que tengo, que uso en invierno a veces, ¿bien? Realmente va a ser muy dificultoso. ¿Por qué? Porque, primero, el tamaño de mi sistema es muy grande respecto a lo que antes pusimos como ejemplo, que era una moneda. Segundo, lo que yo estoy queriendo modificar no me ayuda, porque la sustancia de mi sistema es un gas, y si yo quiero calentar o enfriar a gases, son pésimos conductores del calor. ¿Sí? La conducción del calor como energía en un gas se transmite por choques moleculares, y la probabilidad de contacto molecular en un gas claramente existe, pero es muchísimo menor que en un líquido, y muchísimo menor que en un sólido, ni hablar si el sólido es metálico. Entonces ya tengo un sistema que no me ayuda para nada por su tamaño, porque la sustancia tampoco colabora, y si además lo voy a calentar con la estufita que tengo acá, con el caloventor, está claro que la geometría tampoco me ayuda mucho, porque lo estoy calentando, lo quiero calentar desde un foco puntual de energía, y la verdad que para que ese calor se reparta en toda la habitación de manera homogénea y todos los sensores de temperatura que yo haya puesto acá estén registrando siempre la misma temperatura, y me va a costar muchísimo. ¿Bien? Muchísimo. Pero incluso así, ¿sí? Si yo me tomo todo el tiempo del mundo para hacerlo, qué sé yo, estoy 5 siglos calentando la habitación, ¿sí? 20 grados centígrados. Probablemente este ensayo lo terminen terminando nuestros tataranietos. ¿Bien? Pero bueno, dentro de 5 siglos, alguien va a venir acá y va a ver que la temperatura finalmente llegó desde 20 grados centígrados, hoy, 21 de abril del año 2021, llegó a 40 grados, ¿sí? Dentro de 5 siglos. ¿Bien? Y cuando vea el registro de todas las termocuplas que estaban acá, metidas en este sistema, obviamente lo aislamos del universo para que no nos joda,
¿sí? El clima afuera, hubiese visto que todas las termocuplas registraron lo mismo. Entonces calentamos 20 grados, ¿sí? Nuestro sistema de manera cuasi estática. Entonces, en esta idealización que por un momento parece cómica, por otro momento parece bastante accesible en un caso real, ¿sí? Nosotros la vamos a poner, por un lado, porque siempre las idealizaciones, estos extremos, nos sirven como faros, porque si nos paramos ahí y analizamos los procesos, analizamos la situación de la naturaleza, desde el caso más ideal, yo ya después tengo cómo interpretar los casos reales. ¿Bien? Entiendo que las condiciones óptimas de mayor eficiencia se dan cuando yo tengo casos ideales y que después todo, ¿sí? Tiende a ser, pongámosle, peor, ¿sí? Menos eficiente, distinto, ¿ok? Para no condicionarlo ahora. Bien, lo mismo con un gas que se quiere expandir o que se quiere comprimir. El ejemplo que habíamos puesto hace un rato. Si yo quiero expandir algo, quiero comprimirlo y lo quiero hacer cuasi estáticamente, lo voy a hacer de a poquito, cosa que la presión interna dentro siempre sea una sola presión. ¿Bien? No tenga un bolonqui bárbaro ahí. Para lograrlo, lo que voy a tratar de jugar es que la presión interna y la presión externa, es decir, ese balance de fuerzas resultantes por unidad de área, ¿sí? Esté siempre cercano a anularse. ¿Sí? La fuerza externa y la fuerza interna del gas siempre estén cerca del equilibrio. Entonces, para lograr una expansión, lo que yo voy a molestar es al sistema para generar un desbalance de esa resultante a favor de que se expanda o a favor de que se comprima. Pero nunca voy a generar un gradiente de fuerza enorme, porque ahí el pistón va a moverse violentamente, pluf, ¿sí? O voy a comprimirlo violentamente, ¿sí? Y ahí claramente el sistema no va a pasar por estados de equilibrio. ¿Bien? Ok. Acá, si ustedes recuerdan, definimos el trabajo para un caso de un sistema unidimensional, y después dijimos, che, pero si nosotros vamos a estar trabajando siempre o casi siempre con sistemas hidrostáticos, ¿por qué no cambiamos las coordenadas de fuerzas y cambios de longitud, cambios de X, si fuese el caso, a presiones por cambios de volúmenes? Porque nos parecía mucho más adecuado y más fácil para trabajar. Efectivamente, eso es así. Vamos al ejemplo. Acá tenemos un gas dentro de lo que podría ser un inflador, una jeringa, un pistón. Bien, básicamente es un gas dentro de un recipiente donde tenemos un émbolo que puede subir y bajar libremente. Imagínense que el peso de ese émbolo es despreciable y que está tan bien lubricado alrededor que eso soplando se puede subir o bajar. Cualquier perturbación, el pistoncito está levitando, ¿sí? Pero no mágicamente, sino está apoyado sobre el gas que está dentro de esa caja, de ese cilindro. ¿Bien? Cuando yo le saco una foto a esto, como la que está acá, la que estoy marcando con el mouse, veo que la tapita esa no se mueve. Entonces digo, bueno, este sistema está en un estado de equilibrio. Respecto al equilibrio mecánico, ¿qué es lo que yo voy a estar interpretando? Que si la tapita del pistón no se dispara para arriba y no sale volando, pero tampoco el pistón se comprime y se disminuye el volumen, necesariamente las fuerzas internas del gas, ¿sí? Van a estar en equilibrio con las fuerzas externas de lo que yo tenga arriba. Yo arriba podría haber tenido la presión atmosférica, podría haber tenido la columna de agua en una pileta de natación, ¿sí? Podría haber tenido a alguien que está empujando, ¿sí? Un peso. Bueno, acá arriba yo puse una pila de arena, una montañita de arena, 1 kilo de arena, por ejemplo. Entonces, si la tapita del pistón tiene masa o no tiene masa, bueno, no importa, la tenemos en cuenta. Si acá ponemos 1 kilo de arena y además tenemos la presión atmosférica porque esto está abierto, ¿sí? Si yo saco una foto y esto no se mueve, ¿qué es lo que yo voy a sugerir? ¿Qué es lo que voy a pensar? Que todas las fuerzas externas, ¿sí? Que quieren empujar la tapita hacia abajo y comprimir el gas, ¿sí? Están siendo equilibradas por una fuerza interna del gas que dice, bueno, yo hasta acá llegaste, te estoy teniendo y te sostengo. Bien, todas las moléculas que estén acá adentro van a ejercer una presión sobre las paredes del recipiente, incluido el techo, que es la parte móvil, y entonces si yo veo que no se mueve, esas fuerzas están
en equilibrio. La resultante es 0. ¿Bien? De nuevo, las fuerzas externas son la presión atmosférica por unidad de área, ¿bien? La fuerza peso de la arena, de ese kilo de arena que yo tengo, el peso del pistón, de la tapita, si lo tuviese y quiero considerar la masa, y la fuerza interna es la presión del gas por el área del pistón. ¿Bien? Si no se mueve, equilibrio mecánico. ¿Ok? Yo quiero ahora tener un desplazamiento. Quiero generar o una expansión o una compresión. ¿Bien? Vamos al caso de una compresión. ¿Qué pasa si yo agarro otro balde de arena y le tiro 1 kilo de arena arriba? Es decir, ya tenía 1 kilo de arena, le tiro otro kilo más, de golpe. ¿Qué va a pasar con el pistón? Bueno, de pronto, de la foto inicial, donde estaba todo lindo, en equilibrio, ahora la fuerza externa, ¿sí? Ya no es 1 kilo de arena más la presión atmosférica más lo que fuese. Son 2 kilos de arena más la presión atmosférica más lo que fuese, el peso del propio pistón. Pero la presión interna sigue siendo la misma que antes. Entonces, estoy generando un desbalance mecánico con una fuerza resultante propio de haber puesto 1 kilo de arena adicional arriba. Pero no es que puse 1 gramo, puse 1 kilo. ¿Bien? ¿Qué es lo que va a suceder en el pistón? ¿Qué es lo que ustedes se imaginarían? Bueno, el pistón va a hacer una compresión violenta, ¿sí? Tal vez oscile un poquitito y se frene. Y va a llegar a un nuevo estado de equilibrio. ¿Bien? ¿Cuál va a ser el nuevo estado de equilibrio al que llegue? Bueno, se va a comprimir hasta un volumen más chiquitito, ¿sí? Para el cual la presión haya aumentado lo suficiente para que ahora compense la presión externa, que es la que generan los 2 kilos de arena, la presión atmosférica más la masa propia del pistón. ¿Bien? Entonces, los dos puntos son puntos de equilibrio. La foto inicial, cuando simplemente tenía 1 kilo de arena, y la foto final, donde ahora tengo 2 kilos de arena. En ambas fotos, mi cámara de termodinámica saca 2 lindas fotos. Es capaz de en la foto inicial relevar bien el volumen, la presión, la temperatura, usar la ecuación de estado, todas las herramientas termodinámicas que vayamos a desarrollar de ahora en más. Y en la foto final lo mismo. Pero el proceso, ¿sí?, fue caótico. Si yo puse la cámara a filmar, me voy a dar cuenta que todo ese proceso, ¿sí?, fuera del equilibrio, mi cámara no lo pudo interpretar. ¿Sí? Si lo hubiese tenido que graficar, por ejemplo, cómo cambió la presión con el volumen, no lo sabría hacer. Y mucho menos usar la ecuación de estado. ¿Bien? Lo mismo en el caso de la expansión. Si yo tengo 1 kilo de arena ahí arriba, como la foto inicial, y digo, che, me quiero expandir. Bueno, pego un manotazo y saco el kilo de una vez. Lo saco de golpe. Imagínense que lo tenía en un balde y directamente agarro el balde de la manija y lo retiro de arriba de la tapita del pistón. Entonces, claramente ahora voy a tener una expansión, pero una expansión brusca. Porque antes todo estaba en equilibrio y la presión interna del gas, ¿sí?, estaba equilibrada con el kilo de arena que estaba apoyado arriba. Si yo ahora lo saco, genero un desbalance de fuerza en el sentido ascendente, ¿bien?, y el gas se va a expandir violentamente. Y de nuevo va a llegar a un estado de equilibrio, va a ser un volumen final mayor. Y si espero un ratito y se calma el gas y se acomoda, va a ser un estado de equilibrio. Y la cámara va a sacar 2 lindas fotos, el estado inicial y el estado final. Pero de nuevo, toda esa transición, de esa expansión violenta, fuera del equilibrio, la cámara no la va a poder interpretar, porque no sabe por dónde fue el sistema, porque no son puntos de equilibrios intermedios. ¿Bien? Ahora, tanto en la expansión como en la compresión, tanto cuando puse otro kilo de arena o como cuando lo saqué al kilo original, yo lo podría haber hecho en forma cuasi estática. ¿Bien? Alguien podría haber dicho, bueno, pero antes de llegar al colmo de los colmos, si en lugar de sacar el kilo de arena de una vez, sacamos primero 500 gramos y después otros 500 gramos, ¿sí?, capaz que es mejor. Sí, efectivamente va a ser mejor. La distorsión que yo voy a generar sobre el sistema va a ser la mitad de lo feo o de lo malo que pudo haber sido en el caso inicial. Entonces, ya que estamos, digamos, bueno, saquemos de 1/4 de kilo por vez, ¿sí?, 250 gramos, después 200 más, después 250 más, hasta que sacamos el kilo y logramos la misma expansión que antes. Bien, y después sacamos de a 100 gramos por vez, 10 veces, y de nuevo sacamos el kilo, pero de 10 veces distintas, de a 10 pasos. En todos estos ejemplos, lo mismo en la compresión, cuando le agregamos 1 kilo de arena más, le agrego
de a medio kilo por vez, de a 250 gramos, de a 100 gramos, etcétera, etcétera. Bien, en ambos casos, tanto en la compresión como en la expansión, ¿sí? Voy a ir siempre del mismo estado inicial al mismo estado final. Al sistema le va a pasar lo mismo, ¿sí? En cuanto al estado inicial y final. De golpe, hostil, porque después de todo, cuando yo llegue al estado final, le habré sacado un kilo de arena, en el caso de la expansión, ¿bien? O la como lo hice. ¿Bien? El colmo de los colmos sería tomarnos el trabajo, decir, ok, si yo quiero tener una expansión y tengo que remover ese kilo de arena, ¿sí? Ya sacamos de a un cuarto, sacamos de un granito de arena, y cuando yo saque un granito de arena, va a pasar lo mismo que estaba pasando antes. Pero va a ser tan chiquitita la perturbación que yo le genero, que la diferencia entre la presión interna y la fuerza externa ahora, que se la disminuí en un granito de arena, va a ser ínfima. Yo voy a generar un diferencial, ¿sí?, de resultante en el sentido de la expansión, e inmediatamente el gas se va a acomodar a esa situación. Se va a expandir un poquitito para bajar un poquitito su presión interna, porque había quedado descolocada. Y ahora saco otro granito de arena, y espero que se acomode, saco otro más, y saco otro más, y me paso justamente toda mi vida sacando granitos de arena por vez, y en algún momento voy a lograr haber retirado el kilo de arena granito por granito. El estado final al cual yo llegue va a ser el mismo que en todos los ejemplos anteriores, porque después de todo saqué un kilo de arena, ¿sí?, de presión arriba, ¿bien?, de fuerza externa. Ahora, en este caso, lo hice en forma cuasi estática, porque básicamente mientras yo le sacaba granito de arena por vez, la perturbación era insignificante en mi sistema. ¿Bien? Si yo llené a mi sistema de manómetros, de instrumentos, 300 manómetros acá, en las paredes, adentro, en el medio, le puse termómetros de todo tipo, es decir, efectivamente iba a estar observando constantemente que todas las variables eran homogéneas en todo el volumen del sistema, incluso siendo un gas. Bien, que la presión siempre fue la misma, que la temperatura siempre fue la misma. Y entonces el video que yo registré de todo ese proceso, no solo va a haber 2 fotos nítidas al principio y al fin, sino además va a haber todas fotos nítidas en todos los cuadros, en todas las fotos intermedias de ese video. ¿Bien? Este es el concepto de un proceso cuasi-estático. ¿Bien? Cuando yo haga un proceso cuasi-estático de compresión o expansión, me va a permitir dibujar a mí la trayectoria. Y ahora lo vamos a ver en las siguientes pantallas. ¿Bien? Pero antes algo muy importante, que tiene que ver con esto que está acá. El trabajo de la física es la fuerza por el desplazamiento. Pero si ustedes se acuerdan de algo también muy importante de aquella definición en la física, ¿quién les dio física en primer año? Física 1. Cuadrado. ¿Cuadrado? Listo. Excelente, profesor. Cuando ustedes se acuerdan de lo que decía Cristian, ¿sí?, respecto a este tema en particular, los trabajos en un sistema se realizan a partir de fuerzas externas. ¿Bien? Necesariamente tiene que haber un entorno, que no es el sistema, es lo que está afuera. La fuente, el origen de esa fuerza, que se va a aplicar en el sistema. Yo la voy a dibujar por pares de acción y reacción de Newton, tercera ley de Newton, la voy a dibujar en el sistema. Pero cuando la dibujo en el sistema, estoy diciendo algo extremadamente importante, que es que esa fuerza está siendo ejercida por el entorno en el sistema. Es una fuerza externa. Y solamente las fuerzas externas son las que pueden hacer trabajo en un sistema. Dicho esto, si el entorno no me hace fuerza a mí, que soy el sistema, no hay trabajo posible. Y dicho esto, algo también muy importante, es que un sistema no se puede autohacer trabajo. Bien, un sistema con fuerzas internas que están adentro de sí mismo, ¿sí?, no se puede hacer un autotrabajo. No existe tal cosa en la naturaleza. Es como que yo ahora que estoy sentado en una silla, ¿sí?, me agarre la silla y me quiera levantar y hacerme flotar. Yo sé que tengo fuerza en mis brazos y que incluso, por más que hoy no haga mucho ejercicio, podría levantar mi peso, que es aproximadamente 95 kilos. Bien, yo puedo levantar mis 95 kilos, pero no me puedo levantar a mí mismo. Bien,
no me puedo hacer levitar. Es decir, un sistema no se puede hacer trabajo a sí mismo. Ustedes se estarán preguntando, con este ejemplo, bueno, Lucas, pero cuando te levantás y te parás, o cuando saltás, ¿sí? Jugando, haciendo un deporte, ¿sí? Qué sé yo, en un remate de vóley, o saltando hacia el aro de básquet, ¿bien? Cosa que me gusta mucho. Cuando vos saltás y pegás un brinco, dirían los youtubers, ¿sí? En ese salto, vos te estás elevando, vos estás haciendo un cambio de altura, por lo tanto un trabajo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo choca esto con lo que estás diciendo? Bueno, efectivamente, cuando ustedes saltan, cuando ustedes se paran, cuando incluso ustedes caminan, en el proceso de caminar con la fuerza de arrastre, pero además para mantenerse erguidos, ustedes efectivamente están recibiendo un trabajo. ¿Bien? Pero por ejemplo, tomen el caso de un salto. Ustedes se impulsan contra el piso y saltan, no sé, 50 centímetros. ¿Bien? No es la fuerza de ustedes la que los eleva. ¿Bien? Ustedes en realidad lo que están haciendo es empujar al piso contra el que se apoyan. Como el piso, ¿sí? Es una sustancia dura que no se va a mover ni mosquear, ¿bien? Esa fuerza que ustedes ejercen sobre el piso se las va a devolver a ustedes como si fuese un espejo, ¿bien? Y les va a aplicar una reacción a ustedes. Entonces, verdaderamente, ¿sí? Si bien es gracias a que ustedes quisieron empujar al piso, el motivo por el cual comenzó toda esta historia, es el piso el que los empuja a ustedes. Entonces, es la fuerza ejercida por el piso, dibujada ahora en ustedes, que va a ser la fuerza normal, la que, multiplicado por la altura, por los 50 centímetros que se hayan desplazado, ¿sí? Sea el trabajo. Entonces, les puedo dar la razón, todo surgió porque ustedes, ¿sí? Gastaron energía. ¿Bien? Pero fíjense que hubo un paso intermedio, que es que ustedes le transfirieron una fuerza, ¿sí? Al entorno, el entorno no se movió y se las devolvió a ustedes como una reacción casi igual, y entonces es el entorno el que les hizo esa fuerza y con el desplazamiento hubo trabajo. ¿Qué pasa si hacen lo mismo y quieren saltar, ¿sí? Arriba de la superficie de la pileta, en el agua? Claramente el agua no va a soportar el peso de ustedes y por más que ustedes quieran saltar se van a hundir. ¿Bien? Estamos, es como, justamente, si yo me paro arriba de la silla y quiero seguir caminando por el aire, me voy a caer. Bien, por más que quiera saltar, porque no hay ningún piso, no hay ninguna sustancia que me devuelva a mí la fuerza que yo le hago como reacción para poder saltar más todavía. ¿Se entiende? Lo principal de esto es que todos los trabajos sobre un sistema, ¿sí? Están generados por fuerzas externas, fuerzas que se generaron en el entorno y que se dibujan en el sistema. ¿Bien? Las fuerzas internas no pueden hacer trabajo. Un sistema no se puede hacer un autotrabajo. ¿Bien? Ok. En nuestra imagen acá del gas en equilibrio, ¿sí? ¿A quién le tengo que prestar atención yo? Si las fuerzas externas, que son estas, que son las que yo dibujaría en el gas, que son las responsables, ¿sí? De poder o no hacer trabajo, son generadas en el entorno inmediato. Bien, en lo que está afuera. Este entorno es el que va a generar esta fuerza externa. Bien, acá puedo tener en este entorno la presión atmosférica, el peso de la arena que tengo acá, ¿sí? El peso propio del pistón, si lo quisiera considerar. Todo eso sumado va a ser la fuerza externa. Bien, pero es todo lo que tenía afuera, arriba en este caso, ¿sí? Que va a estar empujando mi gas y que ese vector lo voy a dibujar en mi gas. Como oposición, el gas tiene una fuerza interna, ¿sí? Que es el producto de su presión por el área. Esta es la fuerza. Y si ambas están en equilibrio, esta es la fuerza del gas. Si estos dos vectores tienen igual dirección y sentido opuesto, el pistón no se va a estar moviendo. Está en equilibrio. Es que el gas ya está a un nivel tal de compresión que se está bancando todo el peso del kilo de arena arriba, la presión atmosférica, el peso del propio pistón, etcétera, etcétera. ¿Bien? Ahora, si yo tengo una expansión o una contracción de mi sistema, a quien le voy a tener que prestar atención para calcular el trabajo es esta muchacha que está acá, que son las fuerzas externas.
y lo voy a tener que multiplicar por el desplazamiento que yo tenga. Porque esa es la definición de trabajo. Fuerzas externas por desplazamiento, incluso a niveles de producto escalar, por el coseno, el ángulo que forman ambos vectores. ¿Bien? Ahora, algo muy importante. Si nosotros casi siempre, salvo que yo lo diga a propósito, vamos a estar trabajando en condiciones de cuasi equilibrio, donde el sistema, la presión interna del sistema, las fuerzas internas, están siempre equilibradas con todas las fuerzas de afuera, justamente para que el pistón no se expanda violentamente ni se comprima violentamente. Bien, si nosotros vamos a estar trabajando en una condición tal que estas dos van a ser siempre muy parecidas, y cada vez que yo me muevo hacia arriba o hacia abajo con el pistón es porque generé un granito de arena, porque le puse un granito más o se lo saqué, ¿bien? Yo puedo hacer un truco. Cada vez que calcule el trabajo, en lugar de tener que estar pendiente de las fuerzas externas y tener que ir a indagar al entorno, en este caso lo que está arriba, che, ¿cuál es la presión atmosférica hoy? Tanto. ¿Cuánta arena tenés? Bueno, no, mirá, se te volaron un par de... No importa. Tenés que ir al entorno a indagar cuáles son las fuerzas externas que vos tenés aplicadas en tu sistema. ¿Bien? Para independizarnos de eso, y ya que sabemos que ambas fuerzas, la externa y la interna, van a estar siempre emparejadas, podemos cambiar estas, ¿sí?, por la interna. ¿Bien? Pero sin olvidarnos que esta fuerza externa apuntaba siempre hacia abajo. Y esta que está acá apunta siempre hacia arriba. Entonces, cuando yo la fuerza externa, como fuerza, como vector, en módulo lo quiero reemplazar y siempre apuntaba para abajo, y lo quiero reemplazar por P por A, que es la fuerza del gas, pero que apunta siempre para arriba, le voy a mandar un signo negativo, para acordarme justamente de eso, para ser respetuoso de eso. Ahora sí, tengo todo escrito en términos de cosas que yo siempre voy a conocer, porque la presión del gas yo la voy a estar midiendo constantemente. ¿Bien? Y el área del pistón la voy a relevar una única vez, pero cuando mida acá cambios verticales, el área por el ascenso o descenso del pistón va a terminar siendo el cambio de volumen. Y entonces ahora sí, prolijamente, transformé la expresión de trabajo como fuerzas externas por desplazamiento en términos de cosas internas de mi sistema. ¿Bien? Pero el signo menos, ¿sí?, me está protegiendo y me está ayudando a que ese cambio haya sido prolijo. ¿Bien? Porque este signo menos va a seguir permitiéndome a mí ser respetuoso de la convención de signos de la física. ¿Y cuál es esa convención de signos? Fíjense lo siguiente. Si yo tengo un cuerpo, en física 1, ¿no? Un cuerpo rígido. Aplico una fuerza F. Y a este cuerpo lo muevo hasta acá. Bien, esta distancia D. El trabajo ejercido por esta fuerza, ¿cuál va a ser? Fuerza por distancia por el coseno del ángulo que forman ambas. ¿Bien? Este coseno es el coseno de 0 y todo el coseno me da 1. Entonces, directamente el trabajo acá es el producto de la fuerza por el desplazamiento. ¿Bien? ¿Me siguen? Bueno, eso no lo tendría que acordar. Si yo a la fuerza, en lugar de aplicarla como antes, la aplico así, lo mismo acá, ¿bien? Y también me muevo una distancia D, la misma que antes. El trabajo ahora va a ser el módulo de la fuerza, ¿sí?, de esta fuerza, que es la misma que acá, nunca cambió, por la distancia, por el coseno del ángulo que forman entre ambos vectores. ¿Bien? Entonces ahora, si yo lo pienso en términos de si f coseno de phi, ¿no será la parte en x de esta fuerza, no será f en x?
¿Bien? Ok. En cualquiera de los dos casos, por más que el ángulo sea 0, el ángulo sea 30, sea 45, sea lo que sea, acá el coseno siempre me va a dar un valor positivo, que va a cambiar entre 1 y 0. El coseno va a ser 0 cuando el ángulo sea 90 grados. ¿Bien? Si yo tengo un cuerpo que está apoyado, ¿sí? Y yo tiro para arriba, ¿bien? Y no tengo desplazamiento, claramente no va a haber trabajo. Y si el cuerpo se estaba moviendo para allá con una velocidad constante, ¿sí? Y se movió tanto, por ejemplo, se movió hasta acá, pero mi fuerza está para allá, ¿bien? Por más que yo haya tenido un desplazamiento de acá hasta acá, ¿sí? Ese desplazamiento no tuvo nada que ver con la fuerza esa que estaba en el sentido vertical. Ese desplazamiento puede haber sido porque ya tenía una velocidad constante desde antes o porque había otra fuerza que lo estaba empujando, pero no fue esta fuerza vertical. Si yo analizo el trabajo de esta fuerza respecto a este desplazamiento horizontal, podría hacer la cuenta, podría ser el producto de F por el producto del desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Y el coseno de pi sobre 2, es decir, el coseno de 90 grados, es 0. Esta fuerza no está haciendo trabajo en este movimiento horizontal. ¿Bien? Y me queda un último ejemplo, que esto lo debería haber comentado antes, pero bueno, perdónenme la desprolijidad. ¿Qué hubiese pasado si yo tengo, ¿sí?, un piso, un cuerpo, ¿sí? Y este cuerpo, podría haber hecho cuadraditos, ¿no? ¿Qué pasa si a este cuerpo le doy una cierta velocidad inicial? ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que lo empujo. Le doy ¡ping! Es como pegarle un disco de hockey en una pista de hielo. ¿Bien? O una patada a la pelota de fútbol en una cancha. Entonces yo le doy la patada, le imprimo una velocidad inicial y la pelota va rodando, 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 rodando y en algún momento se frena. ¿Bien? Entonces, yo tengo un recorrido de acá hasta acá, una cierta distancia, ¿sí? Y mi pregunta es, ¿por qué se frenó la pelota? ¿Por qué se frenó este cubo que venía con una velocidad inicial que si no hubiese tenido el piso ahí abajo o ese contacto entre la pelota, el cubo y el piso, probablemente esto hubiese seguido movimiento rectilíneo uniforme por los siglos de los siglos? ¿Bien? ¿Por qué se frena? Bueno, si se frena, quiere decir que hubo una fuerza, porque vamos al revés. Si se frena y la velocidad final es 0, quiere decir que hubo una aceleración, porque las aceleraciones son las que producen cambios de velocidades. En este caso, no para aumentarla, sino para bajarla a 0. Si hubo una aceleración, es necesario que haya habido una fuerza. ¿Bien? Segunda ley de Newton. En este caso, la fuerza es una fuerza que apenas yo le pego, ¿sí?, empieza a actuar. Y constantemente se va a estar oponiendo a mi movimiento. La fuerza va a ser la famosa fuerza de fricción, ¿sí?, o fuerza de rozamiento, que va a estar apuntando siempre para atrás, hasta el momento que se pare. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo acá de la fuerza de rozamiento? Porque es la única fuerza presente, al menos en el eje X, que es donde tuve el desplazamiento, porque la fuerza peso está presente, ¿sí? Pero en el eje Y no hay desplazamiento, así que ni me caliento con la fuerza peso o la fuerza normal. Pero sí con esta fuerza de rozamiento que fue la que me paró, ¿sí?, mi sistema, que venía con una cierta velocidad, y la llevó a 0. ¿Cuál es el trabajo que hizo esta fuerza de rozamiento? Bueno, va a ser el producto de la fuerza, ¿sí?, su módulo, por el módulo del desplazamiento, por el coseno, ¿sí?, del ángulo que forman ambos vectores. ¿Y cuál es el ángulo ese? Bueno, si el desplazamiento fue para allá y la fuerza fue contraria, tengo un ángulo de 180 grados. ¿Bien? El coseno de 180, o el coseno de pi, como ustedes quieran, es -1. Entonces, este resultado,
¿sí? Me da un valor negativo, es un trabajo negativo. Es energía que el sistema perdió, que se le fue a otro lado, al entorno, en forma de calor por fricción, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Pero fíjense qué importante el coseno de phi, que me está indicando cuándo un trabajo ingresa o cuándo se va como energía de un sistema. ¿Bien? Todo esto es física 1. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros reemplazamos fuerzas externas por desplazamiento y ya pierdo eso que antes era tan valioso, que era el coseno del ángulo que forman ambos vectores, que es lo que me indica si el trabajo entra o sale? ¿Bien? Cuándo es positivo y cuándo es negativo. Cuando yo ahora lo paso en términos de cosas del sistema, presiones y cambios de volúmenes, ya no tengo más el coseno phi ahí. Quedó atrás. Pero fíjense que el signo menos, ¿sí?, va a haber logrado que yo siga siendo respetuoso de esa situación, de esa definición de la física que me dice que si el vector fuerza y el vector desplazamiento apuntan en la misma dirección, el trabajo tiene que ser positivo, porque el coseno de ese ángulo no va a ser un valor negativo. Si el vector fuerza y el vector desplazamiento están en cuadrantes distintos, ¿bien?, más de 90 grados hasta 180, el coseno de ese ángulo que está entre 91 y 180 va a ser un número negativo. Y el trabajo va a ser negativo y habrá salido energía del sistema. ¿Bien? Cuando tengo presión por cambio de volumen, esa información no la tengo, pero el menos me ayuda. Fíjense lo siguiente y lo vamos a comparar. Vamos al caso de la compresión. Si yo analizo una compresión desde la física 1, desde la mecánica, ¿qué tendría que tener en cuenta para el trabajo realizado? Bueno, las fuerzas externas. Es la fuerza ejercida por la arena, por la presión atmosférica, por, qué sé yo, un tipo empujando arriba, lo que fuese, que está en el entorno. Tendría que ir a preguntar al entorno, che, ¿quiénes están empujando a mi sistema? ¿Bien? Cuando cuantifico eso como newtons, ¿sí?, ya tengo la fuerza. Si el sistema se desplaza en delta X, ¿bien?, el trabajo calculado en la física 1 sería, ¿bien?, las fuerzas externas, estas que están acá, por el delta X, por el coseno del ángulo que forman entre ambas. La fuerza apunta hacia abajo, el cambio delta X apunta, el desplazamiento apunta igual hacia abajo, el coseno es el coseno de 0, que da 1. El trabajo en ese caso, una compresión, debería dar positivo. Bien, porque la fuerza y el desplazamiento están actuando en el mismo sentido. Ahora, ¿qué pasa con nuestra ecuación acá? Cuando cambiamos eso mismo, pero lo queremos calcular en función de presiones y cambios de volúmenes. Fíjense que el menos me mantiene todo ok. ¿Por qué? Porque en la compresión, ¿qué va a haber pasado con el cambio de volumen? En una compresión se entiende que el volumen final del sistema va a ser más chiquitito que el volumen inicial. Así que el cambio de volumen va a ser negativo. Con el menos que está adelante, el trabajo de una compresión va a ser positivo. En términos energéticos, está bueno, porque también es coherente esto. Si a vos, que sos el gas, te comprimen, el entorno te comprime, en realidad lo que te está haciendo es inyectarte energía mecánica a vos. Te están entrando a vos a través de tus fronteras, ¿sí?, tantos joules de energía mecánica como trabajo. Por eso es positivo cuando vos te comprimen, visto desde el sistema, esa energía que acaba de recepcionar. ¿Bien? ¿Qué pasa en una expansión? Vamos de nuevo a la física 1, vamos a la definición de la mecánica. En una expansión, ¿sí?, las fuerzas externas siguen apuntando hacia abajo, porque es la presión atmosférica, es la pila de arena, es lo que fuese. Sin embargo, el desplazamiento es hacia arriba. ¿Bien? Entonces, ahí lo que tendría es el módulo de la fuerza externa por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman ambos vectores, que es 180, porque fuerzas para abajo, desplazamiento hacia arriba, coseno de pi menos 1. La mecánica me indica que un trabajo de expansión debería ser un trabajo negativo. ¿Y cómo lo veo ahora con mi ecuación menos p diferencial de b? Bueno, de nuevo lo mismo. En el caso de una expansión, el cambio de volumen va a ser positivo, porque claramente el volumen final del gas va a ser mayor que el volumen del cual yo partí.
con el menos que está adelante, todo el trabajo va a ser un valor negativo. Y en términos energéticos también es coherente, porque si ahora es el gas el que se está expandiendo y está empujando el entorno, ese esfuerzo que hizo el gas que se lo transfirió al entorno, esa energía que se fue del gas, que es mi sistema, e ingresó al entorno, esa energía que a él se le fue. Por eso es trabajo negativo. Son tantos joules negativos que se escaparon. Porque es el sistema haciendo trabajo sobre el entorno. ¿Bien? Ok, espero que se haya comprendido esto, porque ahora viene la parte anecdótica. En muchos libros de termodinámica van a encontrar lo siguiente, perdón. Tengo un problema a veces con las S de tanto hablar. Que el trabajo se define como menos P diferencial de B directamente. ¿Bien? O el trabajo ya integrado como P diferencial de B, sin el signo negativo delante. ¿Bien? No hay ningún problema y cuando lo vean escrito así, son en definitiva convenciones de signos. Es como que alguien diga, che, en este eje X, ¿para qué lado están los X positivos y para qué lado están los X negativos? Bueno, para allá. ¿Bien? Da igual. En el caso del trabajo, ¿sí? No pasa nada con que alguien diga, yo voy a usar la definición menos P diferencial de B, entonces cada vez que tenga una compresión va a ser positivo, cada vez que tenga una expansión va a ser negativo. Pero se van a dar cuenta que hay muchos autores donde el trabajo directamente lo tiran, ¿sí? Como P diferencial de B. Y entonces el alumno que haya elegido esa convención de signos se va a dar cuenta que en una expansión ahora el trabajo va a ser positivo y en una compresión va a ser negativo. ¿Bien? Hay entre estas dos formas de definir el trabajo, ¿sí? Hay una que es la que a mí me gusta, que claramente se habrán dado cuenta cuál es, esta que está acá, que tiene algún tipo de arraigo, ¿sí? O de justificación que la otra no tiene. La otra es simplemente, che, el trabajo es presión diferencial volumen. Chao, ahí está, usala. ¿Sí? Una total convención de definirlo así. En cambio, esta que presentamos nosotros es mucho más fiel a la definición de trabajo. ¿Bien? A que cuando el vector fuerza y el vector desplazamiento apuntan a la misma dirección, el trabajo tiene que ser positivo. Y como acá cambiamos de fuerzas y desplazamientos a presiones y cambios de volúmenes, el signo menos me ayudó a recordar ese cambio, de expresar cosas que están afuera, que me obligan a mí a estar indagando qué tengo afuera que me está haciendo fuerza, ¿sí? Por cosas que yo sí siempre voy a medir que son del sistema, presiones y cambios de volumen. Con la salvedad de que esto solamente lo voy a poder aplicar siempre y cuando las fuerzas externas e internas estén muy cercanas al equilibrio mecánico. Si hay un desbalance a favor de que tenga una expansión o que tenga una compresión, va a ser extremadamente pequeñito porque yo voy a trabajar en condiciones de cuasi equilibrio. ¿Bien? Entonces, P diferencial de E o menos P diferencial de B está perfecto. A algunos le va a dar positivo, a algunos le va a dar negativo. Es una convención de signos. Usen la que se les antoje según el libro o el profe o lo que quieran, ¿sí? Que los haga sentir más cómodos. Lo que sí les recomiendo es que una vez que tomen postura por una definición de trabajo con o sin signo menos, la usen y no la modifiquen, mucho menos modificarla en el propio ejercicio o en el propio examen, porque claramente van a estar mezclando, ¿sí? Dos convenciones de signo. Hay un momento donde las cosas se van a tener que arreglar, porque es verdad que a Juanito se le puede ocurrir que una expansión sea positiva, ¿sí? Cuando a nosotros se nos puede ocurrir que esa expansión sea el mismo valor, pero negativo. ¿Bien? Y nadie tiene del todo razón. En todo caso, yo podría escribir que tenemos más razón nosotros porque lo fundamentamos desde la física. ¿Bien? Pero termina siendo una pelea bizantina. Ahora, nos vamos a dar cuenta que cuando lleguemos a la clase que viene, que veamos el primer principio, nos vamos a tener que poner de acuerdo. Porque aquellos que hayan usado el signo menos en la integral, como está ahí, y aquellos que no lo hayan usado, ¿sí? Van a tener que arreglar sus ecuaciones, porque ahí nos vamos a tener que volver a juntar todos y hablar en el mismo lenguaje. Bien, no voy a decir más por ahora, porque es estar hablando un poco sobre el aire. Bueno, algo muy importante que si prestaron atención es que un cambio pequeñito de trabajo, ¿sí?
Yo le puse un diferencial adelante, pero ese diferencial está tachado. Acá sería esto que estoy haciendo acá, pero bueno, el PowerPoint me pone la rayita allá arriba. Tendría que cambiarla. Bien, acá sí lo escribí. Un cambio diferencial de trabajo, ¿sí? Es un diferencial, a diferencia de los otros diferenciales, y valga la redundancia y el juego de palabras, que son exactos, el diferencial de trabajo es un diferencial inexacto. Y por eso lo primero que vamos a hacer es distinguirlo, diferenciarlo de los otros diferenciales. Bien, si un diferencial exacto, como el diferencial de X, podría ser la temperatura, el volumen, la presión, la longitud, la fuerza, la FEM, bien, lo vamos a simbolizar así, con esta notación de Leibniz, ¿sí? De las diferenciales. A un diferencial inexacto lo vamos justamente a distinguir haciendo esto. Ojo que esta notación no es la de derivada parcial, ¿ok? Son cosas distintas. Bien, entonces un diferencial inexacto lo vamos a dibujar así. El diferencial de trabajo es un diferencial inexacto. ¿Qué es un diferencial físicamente hablando? ¿Qué es un diferencial de trabajo? Porque un diferencial de temperatura, bueno, es un cambio muy chiquitito de temperatura, un cambio diferencial de volumen lo mismo, un cambio de presión. ¿Pero qué es un cambio diferencial de trabajo? Bueno, es si yo estoy yendo a un punto inicial, a un punto final, con un desplazamiento, con una fuerza aplicada, el diferencial de trabajo será un intervalo muy chiquitito de trabajo entre algún punto y otro punto. Bien, puede ser entre el punto inicial y otro punto, muy cercano, o entre dos puntos intermedios, muy cercanos. Pero es una cantidad muy chiquitita de trabajo en toda esa trayectoria, en todo ese proceso. ¿Bien? Cuando nosotros integramos un diferencial inexacto como el trabajo, el resultado, ¿sí? No es un delta de trabajo. Aquel que ponga que la integral de un diferencial de W es delta W, ¿sí? Está ganándose justamente un bochazo en termodinámica. ¿Bien? Pero no porque no me gusta a mí, sino porque directamente es una aberración, incluso una aberración matemática. También se ganaría un bochazo en cálculo 1 y cálculo 2 y cálculo avanzado. Cuando ustedes integran un diferencial inexacto, lo primero que vamos a aprender es que la integral del diferencial de W es directamente W. ¿Bien? El haber escrito o el haber insinuado un delta W hubiese querido decir que yo tengo un trabajo final y un trabajo inicial. Y el delta es justamente la diferencia entre el trabajo final y el trabajo inicial. Y la verdad es que tal cosa no existe. ¿Bien? El trabajo es una energía en tránsito que está entrando o saliendo de un sistema, pero el sistema no tiene trabajo. Y mucho menos trabajo en un instante dado. En un estado de equilibrio, el sistema no tiene trabajo. El trabajo yo se lo puedo haber hecho por haberlo desplazado o cambiado su volumen, en nuestro ejemplo, desde un volumen inicial que yo empecé a contar hasta un volumen final. Pero en el volumen final, ¿sí? No tengo trabajo. El trabajo fue el trabajo realizado en todo ese proceso, que ingresó, salió del sistema de acuerdo al signo que yo haya elegido. ¿Bien? Por eso es tan mal decir que tengo un trabajo final, un trabajo inicial y por lo tanto, peor todavía, un delta de trabajo. Directamente es el trabajo realizado desde que salí hasta donde llegué, incluso hasta un estado intermedio. Bien, si me quise parar en un punto intermedio. Pero primero es eso, que la integral de un diferencial inexacto, ¿sí? Directamente es, en este caso, el trabajo. Bien. Lo siguiente es entender que tengo que integrar esto que está acá, menos P diferencial de B. Entonces, ahora para calcular cualquier trabajo, voy a tener que resolver esta integral que está acá. Bien, que es lo que vamos a ver en la siguiente pantalla. Es esto que está acá. ¿Sí? Tengo que, para calcular un trabajo, ya no a nivel diferencial, no un pedacito de trabajo de todo mi proceso, sino todo el trabajo por haber ido de un punto a otro, de 1 a 2, tengo que resolver la integral de P diferencial B entre volumen 1 y volumen 2.
Entonces ahora le vamos a prestar atención a lo que está del otro lado de la igualdad. A esto ya lo tenemos. ¿Qué es esto que tenemos acá? Tenemos la integral de la presión por el cambio de volumen, por el diferencial de B. ¿A quién estoy integrando yo? Al volumen. Bien, y esta es una integral definida porque justamente tengo los extremos de integración. Yo sé de dónde salgo a dónde voy, hasta dónde llego. Recuerden ustedes que también tienen las integrales indefinidas, sin extremos de integración, donde el resultado va a ser el mismo, pero van a tener que sumarle una constante, porque el resultado va a ser una familia de curvas. Bien, en este caso, en termodinámica, si hay algo que nosotros siempre vamos a tratar de conocer son los estados de equilibrio inicial y final, porque si no estamos al horno. Bien, si va a ser una integral definida, pero lo que yo estoy integrando es el cambio de volumen. Ahora, el cambio de volumen, ¿sí? No está solo. Porque si yo tuviese esto es el integral de un diferencial exacto. Bien, y esto es directamente el delta de volumen. Es el B2 menos B1. Pero esto no es lo que yo tengo arriba en el trabajo. Lo que yo tengo arriba en el trabajo, ¿sí? Es la integral de presión por diferencial de volumen. Entonces ya es rara porque tengo a la P, ¿sí? A la presión dentro de la integral. Y ahora vamos a ver cómo resolvemos esa integral. Antes de hacer eso, algo muy importante que es que si yo tengo acá presiones y volúmenes, bien, yo podría tratar de dibujar este proceso en un gráfico presión contra volumen. ¿Bien? Ok. Imagínense lo siguiente, tenemos un gas que está dentro de un pistón, esta es la pared móvil del pistón. Qué feo que es eso. Directamente. Acá yo tengo el gas, y el gas se puede expandir o se puede comprimir, ¿bien? Con esta pared móvil. Si quieren lo hacemos con la pilita de arena que teníamos en la pantalla anterior. ¿Bien? Ahora, cuando yo le saco una foto inicial a ese gas, mi cámara, esa cámara linda que nos compramos que nos salió mucha plata, nos mide perfectamente el volumen, nos mide perfectamente la presión, porque tiene un manómetro conectado adentro, nos mide perfectamente la temperatura, conocemos el número de moles, porque lo calculó la propia cámara, ¿sí? Y de ahora en más, la cámara anda perfecta. ¿Sí? Haga lo que haga, la cámara va a andar bien siempre y cuando el sistema esté en un estado de equilibrio. De pronto, el gas que está acá, banquemos un cachito, vamos a dibujarlo verticalmente. ¿Sí? Esta es la foto inicial, en el punto 1. ¿Bien? Y ahora tengo una foto final, voy a tener que agrandarlo el pistón, ¿sí? Con el gas en el punto 2. ¿Bien? Acá tengo B1, P1, T1, y acá tengo un volumen 2 que es mayor, una presión 2, ¿sí? Y una temperatura 2. Entonces saco estas dos fotos y digo, bueno, grafiquemos esto, pero grafiquemos justamente en un gráfico a ver cuánto me ayuda presión contra volumen. Presión contra volumen. Cuando grafico los dos puntos digo, che, bueno, el punto 1 está acá. ¿Por qué? Porque está una presión 1 y un volumen B1. Cuando grafico el punto 2, podría haber estado en cualquier lugar, pero hagan de cuenta que estaba acá abajo. La expansión, acá, hizo que el volumen pasase a B2, que claramente es mayor que B1, pero que la presión disminuyese a P2. ¿Bien? Casualidad, si quieren, para hacer más fácil el ejercicio, el punto 1 y 2 además están a la misma temperatura. Podrían no haberlo estado. Podría haber sido cualquier otro punto. El punto 2 podría haber estado acá, si ustedes quieren. Así que son estas dos fotos que tenemos. Y lo que nos vamos a preguntar es lo siguiente. Si yo quiero ir de 1 a 2, y fíjense las palabras que utilicé, si quiero ir, ni siquiera dije si fui. Si yo quisiese ir de 1 a 2, ¿cuál hubiese sido el cambio de temperatura?
el cambio de temperatura me hubiese obligado a hacer esto. La integral del diferencial de T entre T1 y T2, ¿sí? Es delta T, que es T2 menos T1. ¿Bien? Si en este caso justo el punto 2 y el punto 1 están a la misma temperatura, el cambio de temperatura era 0. ¿Sí? Imagínense que el volumen 2 son 2 litros y el volumen 1 es 1 litro. Si yo les pregunto a ustedes ahora, si quisiese ir del punto 1 al punto 2, ¿cuál sería el cambio de volumen? La respuesta ya me la podrían dar en forma automática, pero podríamos hacerlo de nuevo acá. Tendría que resolver la integral del volumen entre B1 y B2, que es delta B, que es B2 menos B1, ¿sí? Y esto sería 2 litros menos 1 litro. ¿Sí? 1 litro es el cambio de volumen. La presión, imagínense que era acá 2 atmósferas y acá 1 atmósfera. ¿Bien? ¿Cuál fue, ni siquiera, cuál hubiese sido o cuál sería el cambio de presión si voy del punto 1 al punto 2? De nuevo diríamos lo mismo, la integral del diferencial de P entre 1 y 2, que sería delta P, que es 2 atmósferas menos 1 atmósfera, me da 1 atmósfera. Fíjense que cómo estamos conjugando los verbos, que es extremadamente importante, y eso es lo bueno del idioma español. Yo dije, ¿cuál hubiese sido el cambio de temperatura, el cambio de presión, el cambio de volumen? Ni siquiera dije cuál fue. No dije tuvieron que ir de 1 a 2, también le podría haber dicho. Para decir, che, ¿cuál fue el cambio de temperatura, el cambio de volumen, el cambio de presión? Bien, incluso yo hasta puedo hipotetizar sobre algo que todavía ni siquiera hice y calcular cuál hubiese sido el cambio de temperatura, de presión, de volumen entre el punto 1 y el punto 2. Y cuando calculamos la integral del diferencial de B, del diferencial de T, del diferencial de presión, fíjense que en ningún momento nos tuvimos que preguntar, che, ¿cómo fui de 1 a 2? ¿O alguien fue de 1 hasta 2? No hace falta. Porque cuando yo estoy calculando el integral de un diferencial exacto, como la temperatura, la presión y el volumen, que me queda el delta de eso, lo único que tengo que saber es cuál es la temperatura en el caso final, cuál es la temperatura en el punto inicial, y hacer la resta, porque es el delta. Es la integral de un diferencial exacto, me termina quedando el delta de eso. Valor final menos valor inicial. Y es independiente por donde yo vaya. Ni siquiera implica tener que haber ido del punto 1 al 2. ¿Bien? Nadie me preguntó a mí, che, Lucas, ¿y por dónde fuiste de 1 a 2? Pero tampoco se les hubiese ocurrido preguntármelo, porque es muy intuitivo entender que el cambio de temperatura entre 1 y 2 es la temperatura en 2 menos la temperatura en 1. Y no importa si yo fui por acá, si fui por acá o si fui por acá. Siempre voy a llegar a la misma temperatura final, ¿sí? Menos la misma temperatura inicial, que es exactamente lo mismo. ¿Bien? Lo mismo con la presión, lo mismo con el volumen. ¿Por qué pasa esto? Porque son propiedades de nuestro sistema. La presión, el volumen y la temperatura son magnitudes de nuestro sistema. Entonces, cada vez que el sistema pase por el punto 1, si yo me voy de vacaciones y vuelvo al punto 1, cuando llegue al punto 1 no me importa nada lo que yo haya hecho antes. Cuando llegue de nuevo al punto 1 y pase por 1, voy a recobrar el volumen que tenía antes en 1, la temperatura en 1 y la presión en 1. Es imposible que yo salga de 1 y pase de nuevo en algún momento por 1 y me encuentre con valores distintos. Porque es al revés. Cada vez que el sistema pase por 1, va a tener las propiedades que ese punto le indica que tiene que tener, que es ese volumen, esa presión y esa temperatura. Bien, entonces cada vez que voy de un punto a otro, las coordenadas del sistema solamente dependen de a dónde llego y de dónde salí. ¿Bien? Esto lo vamos a seguir repitiendo hasta que les entre por ósmosis en la piel. ¿Qué pasa con el trabajo ahora? Que es, como ustedes ya sabrán, energía. Imagínense lo siguiente, queremos ir de 1 hasta A, de A hasta 2. Es decir, queremos ir de 1 hasta 2, pero, por ejemplo, con esta serie de 2 pasitos. Un proceso que fue a presión constante, por ejemplo, habíamos dicho antes,
2 atmósferas, ¿bien? Y un proceso a volumen constante, ¿sí? 2 litros, ¿ok? ¿Cómo hacemos para calcular el trabajo por haber ido por acá y después por acá? Como el trabajo es un escalar, podemos sumar partecitas y hacer una suma algebraica de los distintos tramos. Eso es lo que nos permiten los escalares. Sumas algebraicas con sus respectivos signos. Así que vamos a calcular primero el trabajo por ir de 1 hasta, creo que esto es A, ¿sí? Y después vamos a calcular el trabajo por ir desde A hasta el punto 2. El trabajo de 1 hasta A, ¿sí? Lo vamos a poder calcular con esto. Pero un cachito antes, vamos a prestar atención a este que está acá, porque es más fácil, ¿sí? Vamos a ir de lo más sonso y estúpido para calcular el trabajo a cada vez cuestiones más complejas. ¿Qué es lo más sonso que nos pueda pasar cada vez que queremos calcular un trabajo? Que sea cero, que no exista, que no haya trabajo. Si le prestan atención a la integral, ¿cuándo puede ser cero el trabajo? Cuando la presión sea cero o cuando no haya cambio de volumen. Suponiendo que la presión dentro del sistema no sea cero, porque eso quiere decir que no tenemos gas alguno, no hay ni siquiera un átomo ahí adentro, así que suponiendo que la presión no es cero, si no estamos en una situación rara, ¿sí? El trabajo va a ser cero cuando no haya desplazamiento. Y cuando no haya desplazamiento en este tipo de sistema, quiere decir que no hay cambios de volúmenes. Cuando un sistema no tiene un cambio de volumen, se llama que está haciendo un proceso isocórico. Isocora, ¿sí? Se refiere a una curva de volumen constante. En este caso sería una recta vertical. Fíjense que en esta recta vertical, si yo voy desde acá hasta acá, no estoy cambiando el volumen sigue siendo 2 litros. ¿Bien? Entonces, tengo una familia de curvas isocoras, que son todas estas, chicos. Todas estas rectas verticales son todas una familia de curvas isocoras, cada una a un volumen distinto. Si yo me muevo verticalmente por una de ellas, lo que yo estoy asegurando es que el volumen no va a cambiar. En el momento que cambio de isocora a otra isocora vecina, el volumen está cambiando. ¿Bien? Entonces, el caso más tonto, más sonso para un trabajo, para calcularlo, es justamente cuando me estoy moviendo por una recta vertical en un diagrama de presión-volumen que termina siendo una curva isocora. ¿Por qué? Porque no hay cambio de volumen. Es decir, si yo voy desde acá, a ver, banque un cacho. Si yo voy desde este punto a este punto, ¿sí? El volumen en F y el volumen en I son los extremos de integración, son el mismo valor, entonces el delta B, no importa lo que haga, es cero. El diferencial de B integrado va a ser cero, no importa por qué lo esté multiplicando. Así que, caso más sencillo, procesos isocoros, volúmenes constantes, no hay trabajo. ¿Bien? Ok. Entonces, eso entonces para entender este segundo pasito que está acá, que ya nos vamos a anticipar y vamos a decirle, che, esto va a ser cero. ¿Por qué? Porque el volumen es constante. Así que nos queda calcular este que está acá. El trabajo desde 1 hasta A. Y este es el segundo caso más sencillo, más sonso de calcular el trabajo. No porque sea cero, porque es el caso anterior para las isocoras, ¿sí? Y ahora el trabajo va a existir y va a tener un signo según si fue expansión o fue compresión. ¿Bien? Así que ahora no va a ser nulo, va a ser un número distinto de cero, pero yo igualmente voy a tener que resolver entonces esta integral. La bondad que tiene este proceso isobárico, que quiere decir a presión constante, y entonces ahora nosotros podríamos decir, che, todo este plano yo lo podría llenar de curvas horizontales, una al lado de la otra, que son las curvas isobaras. ¿Por qué? Porque son curvas a presión constante. Una al lado de la otra, infinitas curvas isobaras llenándome todo el plano. Cada vez que yo me mueva por una recta horizontal, lo que yo voy a estar asegurando es que la presión del sistema no va a estar cambiando. En el momento que yo salga a una recta horizontal y me vaya a la de arriba, a la de abajo, la presión ya dejó de ser constante. ¿Bien? Entonces, movimientos horizontales en este gráfico son procesos isobáricos a presión constante.
¿Bien? El caso particular, ¿sí? De 1 hasta A, este segmentito que yo tengo acá, es muy fácil de resolver porque si ustedes se preguntan acá, ¿qué es lo que verdaderamente están calculando en la integral? El volumen ya saben que lo tienen que integrar entre 1 y 2, pero como está multiplicado por la presión, ¿cuál es la pregunta correcta que se tendrían que hacer? Es la siguiente. ¿La presión está cambiando mientras el volumen va de 1 hasta 2? Y si cambia, ¿cómo cambia respecto a ese cambio de volumen? Entonces, en este primer caso de un proceso isobárico, la respuesta es sencilla, porque cuando yo me hago la primera pregunta, ya me la contesto. ¿La presión está cambiando con el volumen cuando el volumen va de B1 a B2? No. La presión es una constante en este proceso. Bien, vale 2 atmósferas cuando salgo de 1 y es 2 atmósferas en todo el momento hasta que llega al punto A. Entonces, en ese caso particular, la presión va a poder salir afuera y unirse al signo menos, al -1 que está ahí delante, y entonces a mí me va a quedar esto que está acá. Y ahora sí, lo que me queda dentro de la integral es la integral de un diferencial de x, de un diferencial exacto, del diferencial de volumen. Y esto, ya lo saben cómo se resuelve, es menos p por, ¿sí? X, F, perdón, bueno, X, ya cambiemos esto. B2 menos B1, es decir, P por delta B. ¿Ok? Si la quiero calcular, pues ya le pusimos valores acá, ¿cuánto me va a dar este trabajo? Lo vamos a anotar acá, porque después lo voy a borrar y no lo quiero borrar. Trabajo de 1 hasta A, me va a quedar menos, ¿sí? P, que es 2 atmósferas, por 2 litros menos 1 litro. ¿Bien? Así que esto me queda 2 atmósferas litro. Bien, esta unidad que está viendo acá es una unidad de energía, es una unidad rara. La atmósfera litro justamente sale de trabajar presiones en atmósfera y volúmenes en litro, pero es fácilmente después convertible a joules. ¿Ok? Lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, joules, atmósfera litro, calorías, ¿sí? Son todas formas o unidades de energía y todos tienen sus equivalentes. Así que no se asusten ahora por ver que el trabajo está expresado en atmósfera litro. Es por una cuestión de sencillez con los números. Así que este es el trabajo de 1 hasta A. ¿Bien? Cuando... Voy a borrar esto. Quiero calcular el trabajo completo para ir de 1 hasta 2. Es simplemente el trabajo de 1 hasta A porque el trabajo de A hasta 2 vale 0. Así que es esto que está acá. Si le presto un poquito de atención a lo que acabamos de hacer, fíjense qué es lo que tengo acá. La presión, que es 2 atmósferas, que me indica toda esta altura, desde 0 presión hasta 2 atmósferas. Y lo que tengo acá en el paréntesis, que es B2 menos B1. Estoy multiplicando una altura por la base de algo. En definitiva, si mi proceso fue este, ¿sí? Lo que estoy calculando cuando calculo el trabajo es toda esta área. La base por la altura. P es la altura, delta B es la base de ese rectángulo. ¿Ok? Cuando yo calculé acá menos 2 atmósferas litro, ese valor analítico, cuantitativo que yo acabo de calcular, ¿sí? tiene una correlación geométrica que es el área de este rectángulo. 2 atmósferas por 1 litro. ¿Bien? ¿Me siguen? ¿Ok? Por eso es tan importante graficar el trabajo en un diagrama presión-volumen. Porque cada vez que yo tenga un proceso, una curva, el área bajo esa curva va a ser el trabajo involucrado. La cantidad de energía que entró o salió en forma de trabajo mecánico. ¿Sí?
Bien, espero. Voy a borrar esto. Y esto lo voy a dejar. ¿Qué pasa si ahora alguno de ustedes, se les ocurre ir por otro camino del punto 1 al 2? Dice, che, yo primero quiero ir desde acá hasta acá, de 1 a B, y después desde B hasta 2. Vamos a ir por otra trayectoria distinta. Entonces, calculemos el trabajo, la cantidad de energía generada o gastada por ir por este nuevo camino. ¿Cuál habrá sido? De nuevo nos hacemos las preguntas, che, el trabajo de 1 hasta B, esta recta vertical, ¿qué tipo de proceso fue? Bueno, es un proceso de volumen constante. El volumen nunca cambió de 1 litro. Cuando salí de A, del punto 1, perdón, a 2 atmósferas, y llego acá a 1 atmósfera, ¿sí? Por ejemplo, para asignarle un número, el volumen nunca cambió, es un proceso isocórico. Cuando quiero calcularle el trabajo a eso, me doy cuenta que es 0. Entonces, el trabajo desde 1 hasta A es 0. Lo único que tendría que considerar es el trabajo desde A, perdón, desde B era. Desde B, 0. El trabajo desde B hasta 2. El trabajo de B hasta 2, recuerden que era una recta horizontal, era otra isobara. Pero ahora la presión es 1 atmósfera, no 2 atmósferas como antes desde 1 hasta A. Ahora es 1 atmósfera desde B hasta 2. Calculo, porque sí hay un trabajo ahí desde B hasta 2, que me obliga a resolver esta integral, pero de nuevo es sencillo porque la presión no cambia cuando el volumen cambia de 1 litro a 2 litros. La presión es constante siempre 1 atmósfera. Entonces esto me queda menos P por B2 menos B1. Cuando calculo, ¿sí? Esa menos P es menos 1 atmósfera, ¿sí? Por 2 litros menos 1 litro por 1 litro. Bien, entonces el trabajo de 2 es menos 1 atmósfera litro. Que a su vez es el trabajo por ir por este camino 1B, B2, porque la primera etapa no suma ni corta, no corta ni pincha, digamos, chicos. ¿Bien? De nuevo, si veo lo que calculé acá, es la presión, una atmósfera, por el cambio de volumen. Es decir, la presión es esta altura y el cambio de volumen es la base. Entonces, es, aunque un cachito, el área de este rectángulo que acabo de pintar ahí. Bien, porque la curva es desde B hasta 2, todo el área que está por debajo de B2, ¿sí? Es una atmósfera por litro, que es la cantidad de trabajo que se gastó o se generó, según el signo que hayan elegido ustedes, en ese proceso. ¿Bien? Entonces, aguánteme un cachín. Vamos a borrar acá, vamos a borrar acá. Bien. El trabajo por el primer camino, desde 1 hasta 2, ¿sí? Fue esto más esto. Y eso dio solamente la de la primera parte, 2 atmósferas litro. El trabajo por ir de 1 hasta 2 a partir de este camino, 1B, B2, fue esto, que justamente es esta parte, porque esta parte fue 0. Entonces, el resultado de esto es entender que el trabajo, cuando van de un punto a otro, ¿sí? La cantidad de energía que ustedes mecánicamente hacen sobre el entorno, que el entorno les hace a ustedes, va a depender del camino elegido. El trabajo es una magnitud tal que depende de la trayectoria de integración. ¿Dónde está contenida esa información? Justamente acá. No en la presión en sí misma como variable, sino en la multiplicación de la presión por el diferencial de volumen. Ahí está la forma de la curva, ¿sí? Que me está indicando qué tipo de proceso yo estoy teniendo. Y dependiendo de eso,
más o menos cantidad de energía involucrada. Se los pongo de la siguiente manera. Yo vivo en Funes, ¿no? Casi cercano a la autopista. Todos los días vengo a la facultad a trabajar en auto. ¿Bien? Básicamente agarro el auto, le pongo una traba al volante y acelero porque voy derecho. Subo al puente de calle Pellegrini y hasta que no llego al semáforo de Leca no freno. ¿Bien? Línea recta, perfecta. ¿Estamos? Esa es la cantidad de desplazamiento que yo hago todos los días. La fuerza que hizo el vehículo para llevarme, yo la puedo transformar incluso en términos de combustible, incluso hasta monetizarla en términos de plata. ¿Sí? Toda esa energía en forma de trabajo, que yo lo podría calcular, que es la fuerza que hizo el auto en todo ese desplazamiento de tantos kilómetros, qué sé yo, más o menos son 15 kilómetros, es el trabajo que yo hice para llegar a mi trabajo, justamente. Ahora, fíjense que si yo en lugar de subir por el puente de Pellegrini, agarro Circunvalación Sur, me doy toda la vuelta, bien, por el bajo, paso por el frente del casino, doy toda la vuelta por el río, llego a calle Pellegrini y el río, engancho Pellegrini, me cruzo todo, ¿sí? El centro Pellegrini, paso por el Parque Independencia, saludo a los de News, ¿sí? Y llego a la Católica, claramente la cantidad de trabajo que yo habré gastado para llegar a mi lugar de trabajo es muy diferente. Incluso en términos de dinero, claramente habré gastado mucho más litros de combustible, porque ahora debo haber hecho unos 40, 35 kilómetros, ¿sí? Comparado con los de antes. Entonces las cantidades de energía involucradas fueron diferentes. Si bien fui desde el mismo punto al mismo punto, desde mi casa al trabajo, ¿sí? Los caminos, las trayectorias elegidas, ¿sí? Generaron que yo pudiera gastar más o menos según el caso. Esto es extremadamente importante, y ni hablar para ustedes que van a ser ingenieros industriales, porque cuando ustedes estén en una planta o optimizando un proceso, está claro que sus jefes van a querer que gasten la menor cantidad de plata posible. Ustedes van a estar tratando de optimizar los procesos. En términos de trabajo, van a querer tener procesos a los cuales les tengan que gastar la menor cantidad de energía posible, suministrarle la menor cantidad de trabajo mecánico, eléctrico, lo que fuese. Entonces, el optimizar ese proceso implica entender que las distintas opciones que ustedes podrían haber elegido de distintas trayectorias les pueden costar más o menos, incluso que los rajen del laburo. ¿Bien? Eso es lo importante del trabajo como magnitud. Y matemáticamente esa realidad se entiende porque la diferencial del trabajo es un diferencial inexacto. Cuando ustedes lo integran obtienen W, no delta W. ¿Bien? ¿Y esto por qué? Porque en términos termodinámicos, el trabajo no es una propiedad del sistema, ¿sí? No es algo que tiene el sistema, es algo que le entra al sistema como energía, o que el sistema saca hacia el entorno como energía, ¿bien? Pero es energía en tránsito. Y en tránsito, ¿mientras qué? Mientras existe el desplazamiento, en este caso mecánico, pero en el trabajo eléctrico hubiese sido igual, mientras existe movimiento de carga, ¿sí? Si no, no voy a tener trabajo. ¿Bien? Entonces, el trabajo depende de los procesos, depende de las trayectorias. ¿Hay algún tipo particular de trabajo que mágicamente se hace independiente de la trayectoria? ¿Sí? En física 1 ustedes se acordarán de ese trabajo, que le llamaban trabajo contra potenciales conservativos o trabajo de fuerzas conservativas. Y el ejemplo que Cristian Cuadrado Laborde se los debe haber enseñado muy bien, es el hacer trabajo contra la fuerza peso, contra la fuerza gravitacional. Si yo tengo mi mouse acá y lo quiero subir 10 centímetros hasta este otro nivel, bien, yo voy a haber realizado un trabajo. ¿Igual a cuánto? Igual a la masa del mouse por la gravedad por el delta H que yo generé de altura. La altura inicial, si mi mano era la posición de referencia 0 y subí 10 centímetros, serán por 0,1 metro de altura. ¿Bien? Y ese es el trabajo que yo hice contra el mouse para subirlo. Ahora, cuando el mouse ya llegó acá arriba y está 10 centímetros más alto que antes, yo no voy a decir que el mouse tiene tanto trabajo, que se encanutó, que se guardó el trabajo que yo le di. El trabajo mientras yo lo estaba realizando era energía que yo le estaba entregando al mouse, eso sí es correcto, pero que el mouse, ¿cómo lo iba materializando en su caja de ahorro?
como energía propia de él. ¿Y cuál era esa energía? Que sí es una propiedad del sistema, sí es una propiedad del mouse. La energía potencial gravitatoria. Mientras yo estaba haciendo trabajo, tanto joules, subiéndolo, eso se iba convirtiendo en una propiedad del sistema, que era aumentar su energía potencial gravitatoria. ¿Bien? Lo que yo tengo ahora acá arriba es un mouse, si yo lo suelto, es un cuerpo que tiene energía potencial gravitatoria que puede ser usada para convertirse en energía cinética o incluso hacer trabajo, devolvérmelo. ¿Bien? Pero entonces el trabajo es algo que está entrando o saliendo mientras existe el desplazamiento. De hecho, si yo tengo que ir de acá hasta acá, pero me paro en un punto del medio, saco una foto acá mientras el mouse se estaba moviendo, yo no puedo decir que acá en la mitad tengo tanto trabajo. Sí, lo que puedo decir correctamente es que hasta acá, hasta la mitad de la trayectoria que yo quería hacer, ya realicé tanto trabajo. Pero acá en la mitad tengo la mitad de la energía potencial gravitatoria que voy a tener cuando llegue al final. ¿Bien? Voy a cortar acá. Térmicamente pasa lo mismo. Cuando yo caliento agua desde 20 grados hasta 30 grados, ¿sí? El agua ahora está más caliente. Eso es un lenguaje vulgar, coloquial si se quiere. Cuando uno dice que un sistema está más caliente que otro, no se está refiriendo a que tiene más calor, porque eso está mal. Cuando uno dice que algo está más caliente o más frío, se está refiriendo a que la temperatura que tiene ese cuerpo es mayor o menor que otra de referencia, que otra cosa. Bien, pero cuando yo le di calor al agua y lo calenté 10 grados o 20 grados, yo no voy a decir ahora que el agua tiene el calor almacenado, que lo tiene guardado, que todo el calor lo tiene el agua. Porque el calor no es una propiedad de los sistemas. ¿Sí? El agua no puede tener calor. Una olla que tiene agua hirviendo, ¿sí? A la cual yo sí le tuve que dar calor para calentarla de temperatura ambiente a 100 grados centígrados, yo no digo que el agua esa tiene todo ese calor. Bien, sí puedo decir correctamente que el agua está a una temperatura muy elevada, que está, podríamos decir, caliente en referencia a temperaturas, pero no puedo decir que tiene calor. Yo el calor se lo di para calentarla, para aumentarle la temperatura. Y en la clase que viene vamos a entender que esta energía que entra, como cuando antes subíamos el mouse y se transformaba en energía potencial gravitatoria, ahora cuando caliento o enfrío un sistema, o lo comprimo o lo expando, lo primero que va a suceder es que cuando entra trabajo, entra calor o sale calor, del lado del sistema, el sistema lo va a recoger como un cambio de la energía interna de ese sistema. ¿Bien? Solo vamos a ver la clase que viene. Con esto, suficiente. Aguántenme un cacho que tomo asistencia. Espero que se haya entendido. Desde ya les aconsejo a aquellos que tengan intención de rendirla en algún momento, ¿sí? A la materia, en algún momento cercano, digo, en el transcurso del año, que vayan haciendo lectura de los libros. ¿Bien? Ok, aunque un cachito estoy más perdido. A esta altura ya estoy mareado. Profe, Sí, pregunten. yo estoy usando el Semansky. ¿Hace falta que complemente con algún otro? Depende de cuán cómoda te sientas vos con el autor. Alguna persona capaz que Semansky es un tipo frío y un libro árido, y para otros capaz que es poesía pura y nada, y encuentran que les alcanza y les sobra y lo entienden perfectamente. Es una sensación muy personal que ustedes ya a esta etapa de la carrera deberían comenzar a percibir de distintos autores, de quién les agrada más o menos, pero a nivel de contenidos, por supuesto que te alcanza y te sobra. Pero si querés complementar con otras cosas, aquellas que te queden menos claras, siempre es buenísimo. Explica Así que, bastante bien, pero bueno, por las dudas voy a sí, fijarme en además, los otros. A ver o sea, ya se habrán dado cuenta aquellos que estuvieron chusmeando Semansky que yo soy Semansky. Es decir, básicamente mis clases Sí, están, seguís completamente mis la clases línea. están montadas totalmente, perdón. Están montadas sobre Semansky. Ay, Dios. La verdad es que hablar 2 horas ya me mata. Estoy buscándolos a ustedes. Clases. Industrial. Bien. Bueno, creo que van a ver ahora entonces asistencia hoy.